Son las 8, son las 7 en Canarias. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Tenemos brújula de viernes, brújula en la víspera de la aprobación en Consejo de Ministros de las medidas que contempla el artículo 155 de la Constitución. Y esta tarde, a esta hora, en el Teatro Campo Amor de Oviedo, se ha convertido en el epicentro de nuestra vida política y también de nuestra atención. Allí están las instituciones europeas, premiadas con el Princesa de Asturias. Allí está el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, que ha volado desde Bruselas con las autoridades comunitarias. También están Lelutier, también están los All Blacks. Y a esta hora, quien está en la toma de la palabra para poner punto final a este acto en el Teatro Campo Amor es el jefe del Estado, el rey Felipe VI. Un discurso en un momento importantísimo, quizá el momento más importante, desde luego, de su reinado, pero también de nuestros 40 años de democracia. Si en su mensaje a la nación del pasado 3 de octubre hizo una llamada nítida a las formaciones políticas constitucionalistas para que dieran los pasos necesarios, hoy es importante escuchar lo que diga el monarca para ver cómo afronta como jefe del Estado y cómo se enfrenta a la situación que nos va a tocar vivir en los próximos días. Después de esa aprobación en Consejo de Ministros de las medidas que contempla el artículo 155 de la Constitución, de su aprobación en el Senado, muy probablemente el viernes que viene, y de lo que supone cesar a todo un gobierno, como es el gobierno de la Generalitat de Cataluña. Aquí estamos con Anabel Díez. ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches. Ya casi no vienen los lunes, ya... No sé qué pasó, no estabas, una vez estabas fuera, una semana, y la otra semana había fútbol, y esta semana no sé qué pasaba. Ha sido, bueno... Muy bienvenida en viernes también, claro que sí. Sí. Tiene abandonado, David. Los habituales de los viernes son Pedro Narváez, buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Y Paco Reyero, buenas noches. Me doy cuenta que hago el programa sin el presentador la mitad de los días, según lo que contaba Anabel. Bueno, vamos a ver. Nunca está el presentador. Digo, bueno, no sé, será un replicante. Hay que echarle un lazo. De nuevo. Por favor, cualquiera que os oiga, que estoy por ahí todo el día de picos pardos. Bueno, se habla de la doble de Melania Trump. ¿Quién no dice que David del Cura no tiene un doble? ¿No? O sea, bueno, ayer estuvimos de picos pardos, efectivamente, con los León, buenos ¿no? amigos de León, ¿no? allí. Sí. Un festejo informativo. Pudimos protagonizar. Bueno, supongo que estáis los tres preparados, cogeréis aire este fin de semana, porque la semana que tenemos por delante es intensa. Y mañana mismo, sin ir más mañana lejos, mismo estamos ya en perfecto estado de revista, trabajando todo el día. Mañana Consejo de Ministros extraordinario para acordar las medidas del 155. También, bueno, habrá que decir que saldrá de ahí una exposición de motivos de por qué se toman las medidas que contempla el 155. El lunes hay junta de portavoces en el Parlamento catalán que podría fijar fecha y orden del día de un pleno en el que, según determinadas fuentes, se declararía unilateralmente la independencia, esta vez sí que sí. Luego, a finales de semana, pleno en el Senado, ya para aprobar definitivamente las medidas que contempla lo aprobado mañana. La ejecución de las medidas. O sea, en una semana ya tenemos el 155 en marcha. Con este escenario sobre la mesa, era imposible abstraerse hoy en Oviedo en la ceremonia de los premios Princesa de Asturias en el discurso del rey Felipe VI. Ahora enseguida vamos a conectar con Paco Paniagua, pero quiero pediros una opinión sobre lo que habéis escuchado hoy al monarca. Anabel. Sí, ahora que a toro pasado, que siempre los periodistas nos parecemos a los economistas, vemos las cosas mejor, pero hubo ciertas críticas al presidente del gobierno, Mariano Rajoy, del por qué no había hecho el Consejo de Ministros el jueves y había anunciado las medidas. Bueno, pues ahora, después de escuchar al rey, mejor que haya sido así. Mejor que hoy el rey haya tenido su espacio con un discurso importante, profundo, como no puede ser otra manera, de unidad de España, del preanuncio de que la legalidad constitucional y estatutaria se restablecerá, pero es mejor que lo que ha dicho hoy el rey no hubiera estado precedido de las medidas del Consejo de Ministros, que no nos cabe, ¿verdad?, la menor duda de que tendrán una respuesta desde por parte de los partidos secesionistas y de las autoridades catalanas, pues muy duras mañana. Mañana tenemos que estar preparados para eso, porque serán bastante duras. Entonces,
el mensaje del rey que haya sido hoy antes de que se tomen las medidas, porque es como iba a decir un preaviso, pero es un preludio de decir, bueno, lo que viene no va a ser fácil, las medidas que se van a tomar mañana, pero bueno, son necesarias, son imprescindibles y España seguirá estando unida y Cataluña seguirá siendo y todo parte en un de marco España. europeísta. Y en un marco fundamental, que yo lo he dicho delante de 3 autoridades europeas como las que han recibido el premio Princesa de Asturias de la Concordia, en fin, para que ya estaban imbuidos de cuál era la respuesta de Europa ante la gravísima crisis que vive España en estos momentos, pero yo creo que después de escuchar al rey aún más es importante que le hayan escuchado. Bueno, pues una vez más, igual que el rey, ya terminó el rey, pues han pasado creo 14 días desde que el rey... Desde el día 3, sí, 3 de octubre. No, más, entonces estamos a 17 días. Sí, 17 días. 17 días, sí, efectivamente, fueron 2 días después del 1 de octubre, del el referéndum, lo que fuera, que sucedió ese día, que ya fue un aldabonazo lo que él dijo, y esto pues ha estado bien, la verdad que ha estado bien como preludio de lo que va a ocurrir mañana. Sí, a mí me parece que hay la inauguración tardía de un reinado. El hecho de que cada rey se enfrenta a unas determinadas circunstancias adversas y en eso conserva su sello dinástico. Y en este caso se funda ese sello dinástico de Felipe VI ante las adversas circunstancias que atraviesa el país. Y de esa manera yo creo que hay una forma de encarar el futuro de una manera más moderna, alejado del peso del pasado, todavía con una cierta presencia en el presente de Juan Carlos y de su forma de hacer, o sea, esa forma de, en fin, borbonear o hacer Juan Carladas, ¿no? Tratar de... ¿Pero tú crees que es homologable este discurso a un No, yo lo que borgoneo? Creo... digo que hay una ruptura claramente que se hace mucho más evidente, o sea, hay un cambio de patrón, hay un cambio de estilo que comienza en la fecha histórica del comienzo del reinado de Felipe VI. Pero luego hay, en estos últimos 15 días, si se quiere, estos últimos 20 días, hay una apuesta de futuro, un sello con el destino de hacia dónde quiere ir Felipe VI ante esas circunstancias adversas. Un paso hacia adelante, una forma de encarar la modernidad, no solo de él, sino también de la reina, de Leticia. La forma de comportarse ante el público, la forma de encarar esa constitución que habla de un país perfectamente homologable con el resto de Europa, que ahora Europa, al contrario de lo que ha pasado durante largos siglos, no abunda en la leyenda negra, sino que tiene que refrendar que efectivamente lo que tiene España es una leyenda áurea, una leyenda dorada, donde hay un componente democrático exactamente igual de homologable que en el resto de los países. Y en ese sentido yo creo que esa integración que hace Felipe VI con respecto a la presencia democrática que representan Tajani y sus compañeros es quizá lo más significado que hemos visto durante todo el proceso de puesta en marcha de su reinado. ¿Cómo le aplaudía a Rajoy? Perdona, Pedro, que te tienes reído, pero era este inciso, ¿cómo le aplaudía a Rajoy? Le aplaudía a todo el mundo porque se puso todo el mundo en pie, ¿no? Cuando ellos pronunciaron su discurso, ¿no? Fue el momento, digamos, crucial, ¿no? Cuando todo el mundo se puso en pie ahí, apoyando a los líderes europeos, apoyando al rey, sí. Y apoyando a lo que va a hacer el Estado, está claro, ¿no? La verdad es que Puigdemont esta noche, en vez de pedir la salida de España, debería pedir la salida de la Unión Europea directamente, ya que él dice que podría quedarse dentro, porque ha quedado completamente ridiculizado y además solemnemente por parte, ya no solo ya por parte de los líderes europeos, también por lo que ha dicho el rey, por todo, ¿no? Se ha quedado muy claro, no solamente en Oviedo, también antes en Bruselas, donde había estado el presidente del gobierno, y que donde ha habido una unidad casi sin fisuras, ¿no? Aparte del belga díscolo, casi sin que también se debe a su parroquia, quiero decir, el belga que hay que valorar que se debe a su parroquia. Por supuesto. Y luego está claro lo que decía Anabel,
Ha hecho muy bien Rajoy en no aparecer el mismo día que se anunció la carta de Puigdemont, ¿no? Con respuesta a la carta de Puigdemont. Yo creo que han ido un poco de la mano en este sentido la Casa del Rey, la Casa Real con el Gobierno, para medir un poco los tiempos y ver cuándo se anunciaba, cuándo se decía, después de venir de Europa, después de los premios Princesa de Asturias. Quiero decir que estaba todo englobado en una escenografía para que todo sucediera mañana. Mañana, pero antes de mañana, que ahora os pregunto por mañana, conexión con Paco Paniagua, que ha conocido muchos premios Príncipe de Asturias y los premios Princesa de Asturias también, desde que así se llaman. ¿Cómo estás, Paniagua? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Carga de profundidad ha habido hoy en el discurso del Rey sobre Cataluña, tiempos para la responsabilidad, nuestros ciudadanos lo merecen, y mensaje en clave integradora también. Cataluña es y será una parte esencial de la España del siglo XXI. Es uno de los titulares más claros del Rey hoy. Eso suena. Además, fíjate que cuando nos han pasado el discurso con embargo, pues veías, ya se notaba la tensión entre los periodistas, subrayando, viendo, o sea, que se veía que había calado, ¿no? Entonces se notaba, ¿no?, cuando es un discurso de más importancia que otros años, ¿no? Pues los titulares los decías tú antes, pero repetimos algunos. Cataluña es una parte esencial. El Rey ha dicho eso de que es inaceptable el intento de secesión por parte de Cataluña. Lo que hemos construido juntos, ha recalcado con palabras con énfasis, ha sido gracias al entendimiento entre todos y porque no nos hemos saltado la ley. Y ello ha sido posible gracias a una España cimentada en el deseo sincero de convivencia y de entendimiento. Una España en la que todos sus ciudadanos, cualesquiera que fuesen sus ideas, donde quiera que nacieran o vivieran, tuviesen la oportunidad de encontrar su lugar en paz y libertad, sin temores ni miedos. Sin temores ni miedos a la imposición ni a la arbitrariedad, alejados del rencor y de las fracturas. Sin temores ni miedos, decía el Rey. Alguna pincelada más. España, reconocemos, es un proyecto común de todos, ha dicho, hay lugar para todos, pero sin rupturas. Y sobre todo, me llama la atención, al final del discurso, cuando ya parece que todo estaba más relajado, ha dicho una frase muy interesante, ha concluido llamando a la responsabilidad de todos. Y en estos tiempos duros y difíciles que vivimos, es necesario más que nunca reivindicar los principios democráticos en los que creemos y en los que se sustenta nuestra vida en común. Son tiempos para la responsabilidad. Nuestros conciudadanos lo merecen, lo necesitan y lo exigen. Unos ciudadanos que desean convivir y progresar en paz y que diariamente ofrecen un gran ejemplo de sacrificio, de entrega y compromiso con su país. Pues yo creo que ha sido una manera magnífica de concluir y además un mensaje muy tajante y en fin, que ha calado, desde luego. Bueno, esto en el mensaje era importante también la imagen, lo estábamos comentando aquí en tertulia, la imagen que se ha logrado, que se buscaba expresamente los reyes junto a las principales autoridades europeas, el presidente del gobierno, todos juntos, la foto de respaldo de la unidad de Europa con España y también el otro significante, es decir, que Puigdemont está solo en su afán por seguir en la Unión Europea. Claro, yo diría que es una imagen con doble sentido, ¿no? De un lado hacia Cataluña y sobre todo también, quizá a mi modo de ver, hacia también los grandes medios internacionales que algunos han hecho algunos análisis pues que nos han sorprendido en algunos casos, ¿no? Entonces, con esta imagen se quería dar de los reyes, el presidente del gobierno, todas las autoridades de Europa unidos aquí en una causa y el mensaje de unidad que se quería trasladar, desde luego, estaba clarísimo y sobre todo de apoyo de Europa a España con Cataluña dentro. Y luego el simbolismo también, que destacaría de la presencia del presidente del gobierno, Mariano Rajoy, era su primera vez, pero es que hacía 36 años que no venía un presidente del gobierno a los Príncipes de Asturias y fue Calvo Sotelo al inicio, o sea, imaginaros entonces. Y luego me ha llamado mucho la atención también, me gustaría recalcarlo si nos importa, el discurso del presidente del Parlamento Europeo, de Tajani, un pasaje solamente, porque, bueno, él ha hablado de los episodios nacionalistas que están saliendo a flote en Europa, de que no hay que levantar fronteras entre los europeos, ha denunciado también, de paso, la situación que se vive en Venezuela, pero mirando hacia Cataluña hay un pasaje muy, muy contundente y es que ha dicho que las leyes se cumplen. Ahora los europeos nos discutimos con armas. Lo hacemos en torno a una mesa
en la que negociamos según unas reglas aprobadas entre todos. Dialogamos dentro del derecho. La Unión Europea no tiene una policía que tenga que ejecutar las decisiones judiciales. No es necesario. Cuando el Tribunal de Justicia dicta una sentencia, se aplica y punto. Eso se lo podían decir también a Puigdemont con respecto al Tribunal Constitucional y todas las leyes que se saltan a la torera, ¿no? No, la verdad es que ha sido contundente, ha sido muy aplaudido el presidente del Parlamento Europeo. Bueno, Paco, y antes de despedirte, no sé si el resto de premiados han quedado un tanto eclipsados porque había un alto componente institucional, había un poderoso componente económico, pero también estaban Lelutier, que han puesto el toque de humor, la sonrisa, incluso la parte visual de las jacas de los All Blacks. Pues sí, la verdad es que esa parte al principio ha quedado un poco deslucida, pero luego, si se recuerda la ceremonia, sí que han tenido sus momentos muy interesantes. Del discurso de Marcos Munsto, pues ha sido, él ha reivindicado el humor también para la convivencia y ha recado desde luego las carcajadas del público porque ha dicho que ellos siempre eran felicitados cada vez que quedaban como candidatos al premio, ¿no? Pero que no lo ganaban y ahora que lo han ganado, pues que ha pedido un poco, pues con tono humorístico a sus amigos ahora que no les olviden. Y luego ha dicho al final que en ningún caso ellos iban a nada que decir sobre la sabia decisión del jurado de concederles el premio, ¿no? Y desde luego el momento visual, como decíais, era pues el del equipo de rugby de Nueva Zelanda quitándose las chaquetas, quedándose en camisa y bueno, pues ese ritual maorí típico de ellos, la jaca, que era el momento. En fin, que han dejado a todo el mundo ahí con la boca abierta haciendo este espectáculo y sí, podían irse mañana a las puertas del Palau. Sí, Paco, se ha visto la imagen del rey y de la reina Leticia, sí, vamos, conteniendo la carcajada casi, ¿eh? Sí, la verdad que sí. Y luego Juncker hizo también un amago, ¿no?, de quitarse la chaqueta también al final cuando estaba saludando. Ahora ya la fiesta está casi terminando, ya se ha marchado el presidente, algunos de los ministros que se han ido, ya también Dastis, estaba la ministra Tejerina, Méndez de Vigo, ya se están yendo y mañana además los reyes siguen aquí porque los reyes continúan una visita al pueblo ejemplar y bueno, pues ahí tiene un pequeño discurso el rey, pero bueno, ya suponemos que es en tono más festivo, entonces bueno, de otro cáliz. Sí, digamos que mañana el protagonismo le toca al presidente del gobierno. Paco, disfruta de lo que queda de la fiesta, todavía... Pues algo quedará todavía. Pues además claro está sí. En el patio, en el claustro del Hotel Reconquista, como hacía bueno, pues está muy bien. Qué bien, qué agradable. Pues trata de aprovecharlo. Hasta luego. Bueno, y hay que fijarse en el día de mañana, Consejo de Ministros a las 10 de la mañana y después habrá una reunión de la Mesa del Senado que tendrá que convocar, pues primero la Comisión General de Comunidades Autónomas, donde se va a estudiar esas medidas del 155 y luego el Pleno, donde se tendrán que aprobar. Ahí para la aprobación no va a haber mucho problema porque el Partido Popular tiene mayoría absoluta. Rajoy insiste, si se ha llegado a este punto es por la irresponsabilidad de la Generalitat, porque el gobierno dice hecho todo cuando estaba en su mano y que Puigdemont pues no ha dejado otra salida. Insisto, hemos sido enormemente prudentes, hemos pensado mucho las cosas, lo hemos advertido y lo hemos avisado, pero si hay algo que no se puede aceptar de ninguna de las maneras es que un gobierno incumpla la ley sabiendo que está incumpliendo la ley. Bueno, es que hay mucha gente que le ha acusado al presidente del gobierno de ser demasiado prudente. Eran muchas las voces que le empujaban a actuar ya. Y sin embargo ha esperado, como él ha dicho, hasta el último momento, cuando no le queda más remedio. Y está claro que el responsable de que se aplique el 155, que nadie quería aplicar, es el presidente de la Generalitat, bueno, ¿no? Que nadie. Albert Rivera lleva una temporadita queriéndolo, pero bueno, en un principio nadie lo quería, ¿no? No, sí, claro. En principio nadie lo quería y al final pues se va a aplicar porque no hay más remedio. Está claro como debe ser. Nadie lo quería ir empezando, Pedro, como bien sabes, el presidente del gobierno. Por supuesto, no quiere aplicarlo y ahora lo activa y mañana lo va a activar y conoceremos las medidas, pero sabemos que los plazos se van a alargar, que luego va al Senado, que hasta final de mes
no se hará de alguna manera efectiva, quiere decir que todavía... Bueno, es una semana, tampoco es... ¿no? Bueno, quiero decir que todavía hay un tiempo de reacción. Te puedes ir un poco más. Tiene ahí un tiempo de reacción también por parte de la Generalitat, que no sabemos si para qué lo van a utilizar ese hoy tiempo. Nos han dicho sobre los tiempos, ¿no? Para no confundir a los ciudadanos. Hoy nos decían en el Senado, de manera oficiosa, pero, en fin, es la previsión, fuentes oficiales, aunque, en fin, si la información era oficiosa, no la querían hacer pública, es que lo tienen todo previsto para que el Pleno del Senado se celebre el próximo viernes y apruebe las medidas que mañana van a salir del Consejo de Ministros y que irán a la mesa del Senado, y se abre, pues para que los ciudadanos así no se aburran, pues hay unos trámites que nunca se han hecho, están escritos en la Constitución y en el artículo 189 del reglamento del Senado, un poco farragosos, no tanto farragosos como de cierta complejidad, porque se tiene que reunir una comisión que podría ser la General de Comunidades Autónomas, pero ya nos dicen que seguramente no será esa comisión, porque permite el reglamento que sea una comisión hecha ad hoc, a propósito, sí, que se para esta función. Específicamente para eso, efectivamente, y es lo que se va a hacer. Lo que nos decían hoy, que es lo que lo consideran más oportuno. Bueno, ¿por qué lo consideran más oportuno? Porque la de la Comisión General de Comunidades Autónomas pueden venir cuando quieran todos los presidentes autonómicos, y no es por impedir que vengan, sino porque... por ir aliviando un poquito ir aliviando, efectivamente. Pueden enredarse un poco más, pueden enredarse más todavía de lo que está, imagínate, depende de quién venga, ¿no? Hay una cuestión que, en fin, que señala un poco la contradicción en la que se ve inmerso el gobierno ante la aplicación de la ley y sus consecuencias, ante la necesidad de aplicar la ley y que esas consecuencias sean inevitables y quizás durante un tiempo, negativas o difíciles de aceptar desde todos los puntos de vista, desde el punto de vista de la opinión pública, fundamentalmente, que yo es lo que creo que está manejando permanentemente el gobierno, ¿no? Pero hasta ahora Rajoy ha evitado, primero ha intentado que aquellos que no le querían acompañar en el viaje finalmente estuvieran en el mismo barco. Eso lo ha conseguido de una manera mucho más beligerante por parte de Albert Rivera, más sinuoso, pero al final del mismo tenor Sánchez, pero ha estado evitando permanentemente la posibilidad de la aplicación del célebre por nombrado en todas las barras de España y en todos los lugares de España, desde hoteles hasta campos de fútbol. Todo el mundo habla del 155 permanentemente, pero ha evitado la aplicación de ese artículo. Ha intentado, efectivamente, al menos desde el punto de vista de la dramaturgia, de la representación política, que quedara muy claro que él no tenía una voluntad, pese a aquellos que le achuchaban, desde el presidente de FAES, el presidente Aznar, ¿no? Pero ahora el cambio de patrón es evidente. O sea, en el momento en el que se diseñen una serie de medidas, esas medidas se tienen que explicar para que acaben normalizando, acaben llevando el régimen autonómico de nuevo a una vigencia que en estos momentos no está clara en Cataluña. Y eso es lo que ahora se le exige al gobierno y a sus socios de la parte más constitucionalista que hay en el Parlamento, en el Congreso de los Diputados. ¿Qué van a aplicar y cómo van a justificar el reverso o los efectos secundarios de esas medidas? ¿Y en qué plazo se plantea que eso pueda tener efectos? Y luego, yo creo que también hay una función social de los medios, yo creo que hay una función social del periodista, y en estos momentos creo que es más necesaria que nunca, ¿no? El hecho de que se expliquen bien las cosas para que no se dé permanentemente alas a aquellos que quieren romper los más elementales principios de la convivencia. Pero eso quizá, Paco, ya llegamos un poquito tarde. No, pero es que me parece que hay que empezar a aplicarlo, David, porque estamos hablando de... Hay 2 millones, oye, se institucionaliza el millón como el millón del Rocío. Oye, hay 1 millón en el Rocío, hay 2 millones, oye, pero con esta capacidad para amonedar permanentemente, para hacer moneda de cambio de unas cifras que están por discutir, o sea, y se dan por buenas permanentemente, ya entran en el mercado. Se dan por bastante buenas. Oye, son 2 millones. Pero se dan por bastante buenas. Pero además son 2 millones, perdona, Paco, pero además 2 millones uniformes, o sea, no hay discrepancias entre ese universo, no hay posibilidad de arrepentidos, no hay posibilidad de gente que diga, oye, he tenido un mal año, creo que
la realidad está contestando a aquellos que me llevaban por el mal camino. No, se da por hecho como si fueran absolutamente monolíticos, o sea, que no hubiera posibilidad. Pero la única posibilidad de comprobar eso son de las unas elecciones. Pero ya las anteriores, Pero tú no crees que lo que se está viviendo en Cataluña en estos momentos, con la cantidad de gente que está viendo la realidad palmaria sobre las propias circunstancias económicas, sobre la salida de símbolos tan, digamos, constantes en los últimos años de la vida catalana, como el Sabadell o la Caixa, como normas institucionales. Haber, por supuesto, titubeos, ¿Cómo es posible que eso no tenga? Yo entiendo que hay un nacionalismo identitario, sentimental, que puede estar representado fundamentalmente en Junqueras. Alguien que dice que tiene que pagar el precio de la libertad. O sea, pues si tienes que pagar el precio de la libertad, ya a ti todo es un kamikaze, ¿no? Es un samurái. ¿Qué más da? Si sigas hacia adelante. Pero dentro de eso, Pedro, hay una banda de afectos que también se tienen que combinar, por mucha radicalidad que haya en eso, por mucho, digamos, odio contra lo español, se tiene que combinar con el sentido práctico de la asistencia. O sea, si yo no tengo para seguir hacia adelante, si me cierran los bancos, si me están llamando permanentemente al desorden, si lo que acaba gobernando la Generalitat es un grupo que está claramente al margen del sistema, eso, la gente de a pie, aquellos que creen que la revolución es llevar a sus hijos al colegio, pensarán que no van por el buen camino. Bueno, pero eso es un escenario en el que todavía no estamos, porque todo esto de la aplicación del 155 desembocará en una cita electoral que hoy parece que los que están en la pomada, en el ajo y en el conocimiento de la desembocadura del 155 apuntan que es un proceso electoral para finales de enero, decía hoy Albert Rivera. Bueno, pues eso quiere decir que la aplicación del 155 va a tener un mes de actuación y va a terminar en convocatoria electoral. Son 50 y tantos días los necesarios para una convocatoria de ese tipo. Sí. Vamos, yo creo que lo que va a salir mañana, no sé la información que tiene, que maneja, creo que es buena Pedro y Paco, pero van a ser una serie de medidas. Vamos, tú en tu introducción has dicho la más fuerte, claro, cesar al gobierno de la Generalitat, claro, destituirlo, relevarlo, no sé cómo que la expresión que se utilizarán, pero es esa. Y junto a esas medidas de relevo del Consell estará la invocación, creemos, que hará el presidente del gobierno a unas próximas elecciones, pero están dentro del Pero en el paso paquete, entre una cosa y otra falta una cuestión. ¿Qué órgano se encarga de suplir las funciones de efectivamente, pues lo que nos contaban esta tarde algunos ministros que ya están preparados es ministro a ministro, ministro a consejero, a hacerse cargo cada uno de la consejería que va a ser relevada. Pero eso tendrá que tener un decreto de estructura o algo parecido. Pues o de algo parecido. El detalle administrativo no nos lo han querido explicar, pero sí lo que nos han dicho algunos ministros es que ellos están preparados para hacerse cargo de las consejerías. También nos han dicho, esa es otra parte del asunto, también nos han dicho que físicamente no se van a trasladar, ni mucho menos porque han insistido mucho en el gobierno que querían hacer las cosas con prudencia. Entonces, ¿a quién le toca? Pero habrá una figura, para una figura que coordine, que represente. Ministro especial, pero también nos dicen, ya lo veremos, esta es la parte más, no sé si Pedro va a tener otra información, más difícil de ajustar, porque cada vez que decías un ministro especial, un ministro no, le quieren que va alguien que va a coordinar. Claro, le quieren, pero lo que no quieren es decir Puigdemont es sustituido por una especie de virrey, no. Alaraca, aspavientos, todo esto poco, todo muy muy sobrio, incluso con un bastante fuerte ya es la medida de destitución, como para encima darle más realce. Por lo menos esa es la tesis que nos dicen en el gobierno, algo así, pero sin alguna figura tendrá que tener, algún apellido, algo, claro. Pero más que nada coordinador, porque si va a ser Moncloa, va a ser el primero. Los ministros ya en cada área ya se ocupan, y luego la de presidencia. La de presidencia del gobierno, pues para eso está el presidente del gobierno de España y la vicepresidenta, pero que tampoco es que nadie va a ocupar ningún despacho, y pues a mí me hablaban pues de que se haga cargo de la consejería, pues
no vamos a decir nombres, de distintas consejerías, pues subsecretarios, secretarios de Estado... Es decir, los gestores de los propios ministerios. Los gestores de los propios ministerios. Los técnicos, ¿no? Es muy importante. Luego hablamos de las elecciones, que es otro tema. De Interior y la de Economía. Y la de Economía, efectivamente. Interior y Economía. ¿No? Esa es la más importante. Y luego el control también... Educación, no la abandones. Del Parlamento, el control del Parlamento por parte del Senado, ¿no? También. Quiero decir que los diputados van a seguir allí. El gobierno será destituido, pero no los parlamentarios. Los parlamentarios han sido elegidos y tendrán que seguir allí. Otra cosa es que puedan llevar a cabo labores legislativas o quién le hace el control a estos parlamentarios, que será el Senado vaya. Bueno, yo creo que por una vez va a valer para algo, ¿no? Sí, hay un empeño en un matiz técnico, claramente. O sea, que el perfil del gobierno de gestión que se pretenda poner encima de la mesa sea de un matiz claramente técnico, alejado de cualquier rasgo que pueda identificarlo, aunque sea así, con una cuestión de dos administraciones estatales, sino como alguien que viene a resolver un problema de altura doméstica, de intensidad doméstica ciertamente desaforada, alta, ¿no? Entonces, bueno claro que tampoco se puede escenificar esa doble legalidad en la que algunos quieren trabajar con que se vea un gobierno de carácter muy político para sustituir al cesado para un tiempo limitado. No sé, yo creo que no sé, la presencia en Cataluña tiene que habilitarse, o sea, realmente tiene que haber una presencia que deje claro que efectivamente eso no es así, o sea, que hay una legalidad restituida, hay una legalidad restablecida, y evidentemente también va a haber una contestación por parte de ya la ha habido virulenta con la celebración del referéndum, muy virulenta, y va a haberla también, ¿no? En este muy caso. Muy virulenta todavía, ¿no, Paco? Hombre, no virulenta, quiero decir, ha habido episodios. Yo creo que el 1 de octubre se ha saldado con una cierta virulencia en las calles, ¿no? Y unos episodios que han señalado claramente hacia dónde puede ir, por ejemplo, la jerarquía de los Mossos Escuadra, ¿no? Una resistencia a moverse, claro. O sea, resistencia a moverse. Claro. Ese va a ser la diferencia de una restitución histórica, una Generalitat que el año 30 no tiene tantas competencias, no tiene ese desarrollo estatutario, no tiene el riego, la ramificación en tantas consejerías, no tiene ese poder que se ha ido extendiendo al punto de hacer simulacro de un estado paralelo en muchas partes de Cataluña. Claro, es que la diferencia de esa implantación es muy notable. Entonces, esa operación yo no creo que sea... entiendo que tienen que hacer también esta representación, pero citar que la operación, o comprometerse, como reclama el PSOE, a que la operación va a ser de muy corta y muy limitada en el tiempo, una vez que se abre ese diseño, realmente no se sabe hacia dónde se va. Y eso es más bien un deseo, ¿no? Yo lo he dicho aquí en alguna ocasión, los papeles, los modelos escritos en un papel lo aguantan todo, pero tienes que enfrentarte a una realidad política muy fanatizada que no sabes de qué tipo va a responder. Social, fanática y social, efectivamente. Por parte del Partido Socialista, que también encuentra una cierta resistencia también en sus propios cuadros de allí, del Partido Socialista de Cataluña, del PSC, ¿no? Que están es difícil esa convivencia, quiero decir, están en contra de aplicarlo. Esa situación se puede generar alguna separación mayor si luego en la propia ejecución del 155 se dan circunstancias que no son agradables. Al final, tú ten en cuenta que ya, además, el añadido... Bueno, que no es agradable ya va a ser. Eso, David, y eso ya vamos a contar con eso. Pedro, imagínate el añadido de que todos saben que están ya en un proceso electoral. Es decir, que todos están mirando a los suyos y mirando, oye, mírame que yo estoy diciendo esto porque de aquí a 4 meses, 3 meses, 5 meses... va a haber unas elecciones en Cataluña, las convoque, ya parece que las convocará el gobierno central a través del órgano que disponga, porque hoy se le ha medio escapado a Carmen Calvo en una pregunta que yo creo que no ha escuchado con detenimiento. Porque... Es que Carmen tiene mucha tendencia a hablar, le gusta. Claro, pero le gusta, es especialmente didáctica. Ella ha sentido que sí, que esto termine en elecciones, pero la pregunta llevaba incluido el mes enero.
ha ido a 4 medios. Primero y segundo resistió. Tercero cayó y el cuarto trató de rectificarlo. Carmen, que es una mujer además muy preparada, muy inteligente. Sí, pero bueno, la verdad, pero es que tiene ese han preparado hoy ese defecto, un maratón. Un maratón. No, eso nos ha tenido muy entretenidos, por decirlo un poco ligeramente, todo el día, porque eso nos ha obligado a preguntar al gobierno si esto es así. Al final la conclusión que hemos sacado es que la petición ha sido muy persistente de Ciudadanos y del PSOE para que las elecciones sean a últimos de enero. Ya se fija el domingo 28 de enero, pues para que la campaña electoral no se desarrolle en plenas Navidades, sino un poquito después. Pero para que los Reyes nos traigan una campaña electoral. Qué bonito, efectivamente, porque si es un poco antes, pues nos coge en plenas Navidades. Entonces esto es para que empiece la campaña electoral pues en 13 y 14 de enero, que ya ha pasado. Bien. Lo que nos dicen esa resistencia del Gobierno a reconocer que es un acuerdo que tienen con el PSOE y Ciudadanos a que las elecciones sean en esa fecha que dicen estos dos partidos políticos, esa resistencia hemos sabido que viene dada porque en el Partido Popular, les están diciendo que no se aten con una fecha. Sino que esperen un poco más. Y hay algunas personas, dirigentes del Partido Popular, de la cúpula, que nos decían: no descartéis que el plazo quede sin definir, que se hable de 6 meses, incluso prorrogables. Esto, pase o no pase, lo cierto es que el Partido Popular no quiere tanta rapidez en celebrar unas elecciones y es muy fácil de entender. No es un buen momento para ellos, es lo que nos explican, celebrar las elecciones ya en enero. Son las 10:38 minutos. Mira, Narváez, vamos a hacer una pausa. Reyero, vamos a hacer una pausa. Me parece bien. Porque no, si te parece mal, te vas a vamos a hablar al presidente del gobierno. Vamos a hablar de otras cosas. Venga, ya que es viernes, cambiar, ¿no? Venga, si es que es viernes, si además, estas cosas es viernes. Tenemos la visita de Antonio Lucas. Buenas noches, mía, Antonio. Qué bien. David, ¿cómo estás? Yo estoy aquí de polizón, Claro. Hoy no es mi día, con lo cual vengo de polizón y es como divertido, ¿no? Ver cómo se discute desde fuera, ¿no? Se te ve la tensión informativa, ¿no? Sí. Claro. Los más avispados de nuestros oyentes sabrán que tenemos hoy a Antonio Lucas porque arranca el lunes que viene el Festival Eñe, que cumple la 9ª edición. Así es. Y que tienes el honor de presidir la edición ¿Eres presidente o director? Emperador. No, soy el director literario. Cada año eligen a un periodista, un escritor, un poeta. El año pasado fue Marta Sanz, el anterior Manuel Rivas, y este año ellos cometieron la imprudencia de ofrecérmelo a mí y yo la impertinencia de aceptarlo. Así que aquí estamos. Del Festival Eñe hablamos en unos minutos. Antonio Lucas, director literario del Festival Eñe, 9 ediciones. Bueno, y la capacidad de convocatorias de infarto. Me acabas de pasar el programa es muy ambicioso y bueno, yo creo que sobre el papel luego habrá que refrendarlo los días del festival, del 23 al 28 de octubre, con ese núcleo central que es el 27 y 28, viernes y sábado, en el Círculo de Bellas Artes. Este año por primera vez la entrada es gratuita. Otros años se cobraba entrada, este año es gratuita. El único requisito es para que la gente, los aforos son limitados y para que pueda haber espacio, pues reservar una entrada por internet en la página del festival, y si no, pues aventurarse a intentar ir sin entrada, que no pasa nada, se puede acceder, pero tendrán prioridad los que hayan sacado previamente por internet la entrada, completamente gratuita. Y la inauguración la hace una mesa que yo creo que es bastante poderosa, es Javier Marías, Arturo Pérez Reverte y Agustín Díaz Llanes, moderados por Jacinto Antón, y a partir de ahí pues está Javier Cercas, a partir de ahí está Félix de Azúa, está Antonio Escotado, Marina Garcés, Yolanda Castaño, Marta Sanz,
poetas, narradores, dramaturgos, filósofos. Bueno, creo que es un espectro el que hay alrededor de los libros, de la literatura, de los lectores, extraordinario. Y son más de 115, 120 autores de España y Latinoamérica. Así que todo ese festival lo tenemos durante la semana próxima entera en Madrid, en distintas sedes. Empieza el lunes, Casa de América, Biblioteca Nacional. Ahora tuitearemos nosotros y pondremos en las redes sociales la guía útil y el programa para que lo y puedan encuentros saber nuestros oyentes. muy singulares. Por ejemplo, hemos provocado encuentros como el de Eduardo Madina con Bernardo Achaga. Se encuentran por primera vez en 15 años, no se habían vuelto a ver cara a cara desde la grabación. Tuvieron una buena bronca. Claro, Sí, y desde claro, la grabación de la pelota vasca, de la película de Medem. Sí, de Medem, sí. Y por primera vez han aceptado reencontrarse en el Festival Eñe para hablar de literatura, de País Vasco, de estos 15 años que han pasado en el País Vasco. Y encuentros como esos tenemos alguno simpático. Antonio Escotado con Paco Jarauta, porque Paco Jarauta formó parte del tribunal de cátedra que suspendió con un 0 a Escotado, un 0 colectivo, porque era la época en la que Escotado hacía apología de las drogas, y eso no sentaba muy bien en la universidad, y se reencuentran aquí por primera vez después de 30 años. La primera vez que se sientan a hablar cara a cara solos Raúl del Pozo y Manuel Vicent, que Pero nunca, bueno, por favor. nunca habían No, estado es un juntos. O sea, plantel, está lleno de plantel. sorpresas. Lo que pasa es que me lo has programado la mayoría por la Sí. tarde, Antonio. Pero sábado y domingo. Sábado y domingo. Perdón, sábado y- viernes y sábado, disculpa, viernes 27 Sábado. y sábado 28 de octubre, o sea, la próxima semana. Y todo está lleno de mesas y de espacios de debate así, además del gran festival. Hay también un Eñe minúscula para niños, que estoy muy contento con esa aventura. Hay otra sección interesante que es digamos que el escritor hace un diagnóstico al lector que se acerque, entre ellos Marta Sanz y otros tantos narradores, y en vez ante el diagnóstico, en vez de recetarle ibuprofeno, lorazepam o Lexatin, le recomiendo un libro. Es decir, va una persona, se sientan allí en un consultorio y dice, ¿qué le pasa? Pues tengo un mal de amores, tengo una inquietud laboral, tengo tal. O sea, Pues, una botica consultorio. Una botica consultorio. ¡Qué maravilla! Pero todo es siempre a través del libro. Es decir, lo que se va a llevar esa persona es la sugerencia o la receta de un libro cada 8 horas. Y esto, no sé si para un director literario es como a quién quiere más, a papá o a mamá. Si solo hay oportunidad de participar en uno de los eventos del Festival Eñe... Es difícil, porque eso ya depende de cada... O sea, hay quien querrá ver a Javier Cercas, y quien querrá ver a Santiago Albarrico, uno de los filósofos más interesantes del panorama. Es decir, o Alberto Conejero, un dramaturgo. Es que, claro, hay tanto. Yo no sabría qué decir. Lo que sí sé es que el festival tiene ese punto, en el buen sentido, de como cuando los niños entran en un parque de atracciones, que quieren montarse en todo, pero es limitada la entrada y es limitado el tiempo. Entonces habrá que jugar un poco con eso. Y hay un remate muy hermoso, hay un remate muy bonito, que es Vetusta Morla, que han aceptado clausurar el festival con una sorpresa que no se puede desvelar, y que van a estar allí, van a ser los últimos en apagar la luz del Círculo de Bellas Artes. Tienen buenas letras, vamos. Claro, tiene unas letras literarias, ahí me gusta mucho el grupo, y bueno, pues hay unas letras que creo que tienen una ambición literaria muy interesante, y por eso están allí. Igual que va a estar algo tan disparatado como Mongolia, el grupo de humor Mongolia, que son tan sulfúricos, van a estar allí, van a hacer una pieza especial para el libro, o sea, para la literatura. Van a hacer un especial, digamos, un show. Ambiciosísimo, ¿no? Sí, es fuerte, es fuerte. Está Rosa Montero, es que Sergio del Molino, colaborador de esta casa. Hay otra mesa muy interesante que es ciencia y literatura. Van a hablar Agustín Fernández Mayo, que es físico y uno de los, digamos, cabezas visibles de lo que se llamó el Grupo Nocilla, con Carlos Briones, que es un biólogo molecular que trabaja en la NASA y poeta. Es decir, va a haber de todo. Bueno. Periodismo, también tenemos un elenco importante de periodistas que van a estar allí hablando de columnismo en este caso. Es decir, creo que hay un repertorio lo suficientemente amplio, y mi intención era esa cuando me encargaron el festival. Pues era que en qué no se ha incidido demasiado. Vamos a intentar incidir más este año, y quienes no han ido nunca al Festival Eñe, era difícil en 9 ediciones, y hemos conseguido traer a gente que no había ido nunca, como es el caso de Javier Marías, que no había pasado jamás por Eñe, y de otros tantos. El tute que te ha llevado a montar esto es importante, pues Antonio, sí, que desde marzo, con soltura, pero desde marzo, claro, ten en cuenta que yo personalmente he llamado como responsable de esta edición a todos los autores, uno tras uno, un mail a cada uno,
y a escuchar sus sugerencias, cambios de horarios. Hay un equipo maravilloso de gente de la fábrica que sin ellos esto hubiera sido imposible. Son 8 personas dirigidas por Luis Posada que han hecho magia para que articular hoteles, articular billetes de avión, billetes de tren y que todo el mundo tenga su espacio y esté más o menos cómodo y podamos disfrutar todos los lectores. Esto se hace para la gente. Es decir, Eñe somos todos y es todo aquel que le interese la literatura, la cultura, va a tener su sitio y su lugar en Eñe. ¿Y quién pone la pasta? Porque eso también hay que decirlo, que quien está con la cultura y que nos permite a nosotros de manera gratuita disfrutar de todo esto que has preparado, totalmente gratuito, también hay que decirlo y reconocerlo. Bueno, hay una cantidad enorme de patrocinadores que van pues desde empresas privadas, el Ayuntamiento de Madrid, Comunidad de Madrid, Comunidad de Madrid y Ayuntamiento de Madrid, y un elenco enorme de instituciones privadas que han apostado por este Eñe y han sido pues muy generosos y sobre todo nos permiten abrir Madrid durante una semana a la literatura y sus adyacentes, ¿no? Y eso es un regalo, es un privilegio. Y hacer un alivio para menos los que anden por Madrid y quieran participar o seguir cualquiera de los encuentros de las mesas redondas, del alivio catalán, quiero decir, del alivio informativo catalán, es decir, la literatura como terapia colectiva también. Alguno caerá, ¿no? Una catarsis. Hombre, imagino que entre tanta gente y entre tantas mesas, difícil será que no salga el tema catalán porque es un tema lo suficientemente, digamos, importante y está tan presente. Bueno, además yo creo que debe estar también, ¿no? Porque es uno de los temas, ¿no? La cultura no debe soslayar estos asuntos. Efectivamente, la literatura, todos los ámbitos de la palabra se hacen rozándose con la verdad y con la realidad. Pueden hablar de problemas de identidad o Mira, una de las filósofas que viene es Marina Garcés, que fue la pregonera este año de las fiestas de la Merced y fue un pregón digamos polémico y yo creo que Eñe tenía que abrazar también todas las opciones, digamos, políticas o ideológicas, están también contempladas en Eñe. Es decir, no hay una fisura en que digas está escorado a un lado o al otro el festival. No, el festival está abierto, las voces son múltiples y la colisión de voces es lo que hace muy vivo un festival como Eñe, que tiene que ser también un festival que genere cierto debate, ¿no? Os he leído críticas por la presencia de más hombres que mujeres. Sí, cierto es, y me parece bien. Cuando uno firma un programa público tan fuerte como este, tiene que estar dispuesto a no agradar a todo el mundo y tiene que aceptar todas las críticas, como cuando en los periódicos escribimos artículos, inevitablemente no podemos contentar a todo el mundo. Yo creo que las mujeres que hay, que es un grupo amplio de mujeres y que las puedo enumerar si fuera necesario, creo que son algunas de las representantes más luminosas de todos los ámbitos, desde la dramaturgia con María Velasco, la narrativa con Marta Sanz o Elvira Navarro, la poesía con Miriam Reyes o con Yolanda Castaño o con Julieta Valero, la filosofía con Marina Garcés, la poesía también con Piedad Bonet, con Rosa Montero la narrativa y el periodismo. Creo que hay un grupo lo suficientemente abundante como para que haya las voces necesarias, importantes de las mujeres. ¿Que puede haber más? Muchísimas más. A mí me hubiera encantado traer muchas más mujeres y seguro que en otras ediciones de Eñe habrá también muchas más mujeres. Yo respondo a lo que yo he hecho y pues espero que la gente disfrute realmente de un festival que no pretende hacer un festival de hombres ni pretende hacer un festival de mujeres, sino un festival de gente que quiere sentarse a disfrutar, a discutir, a debatir y a hacer de la palabra una fiesta, que por eso es un festival. La etimología del festival es la fiesta y queremos que sea una fiesta muy lúdica y muy intensa. Reyero, ¿te animas la semana que viene? No, le quería preguntar, hombre, ¿esto es a palo seco o en fin, además de los libros es agua, es solo agua? Bueno, en fin, entonces, dígame, a palo seco, ¿qué quieres decir? Como los poetas, hombre, que los poetas y los literatos pues siempre tienen una vida disipada y bohemia. Yo pensé que allí había oportunidades más de saber de libros y eso, si luego vamos a ver, esto es en la isla no hay marcas patrocinadoras que también se dediquen, en fin, a la noche y esto. No tenemos patrocinadores de la noche. O sea, son seguros, en fin, gente de orden, básicamente. Allí será la noche, pero hay un bar, es decir, tenemos 2 bares en Eñe, esto el es bar importante. Clásico del Círculo de Bellas Artes y hemos puesto una barra que va a estar muy bien surtida. Esto hay que decirlo antes, Lucas. Yo creo que esto hay que porque así se anima más la gente. No te he oído, perdóname.
No, que digo que esto hay que decirlo antes, hay que empezar a decirlo esto. El espacio de convivencia que también se, en fin, te contará con una barra, en fin, perfecto. Bueno, Hay que entrar por ahí. Ahí me ha fallado el marketing, pero en cualquier caso, sí existen 2 bares, no 1 sino 2 tenemos en el Festival Eñe, abiertos hasta que termine el festival, que será muy tarde ya por la noche. Tú sabes eso de que a los poetas el primer verso siempre se lo pone Dios, ¿no? Porque siempre el primer verso tú puedes poner lo que quieras, luego ya... Sí, o llegar hasta... da igual, llámalo como quieras. Claro, pero claro, pero que para animarse siempre está bien, en fin, estar entre amigos y en buena compañía. Pues si te acercas por Madrid el fin de semana que viene, me ocuparé personalmente de que no tengas ningún momento de sí, de descanso. Eso es, que estés bien sí, surtido. que no sea como Olores de Arabia por el desierto. Yo sé que tú me vas a cuidar. Tendrás tu momento líquido. Entiendo que estamos en la metáfora, ¿no? Que es de la literatura. Estamos en la metáfora de la literatura, claro es. Esto es pura del alimento espiritual. No, oye, depende, Paco, de a ver qué te recetan. Hombre, ahí está la... Tienes que ir a... Hay que pasar por el consultorio. Y ver qué te recetan. Igual te recetan otras cosas. Me estoy acordando de la novela de un literato de Cansinos Hasél, que hablaba de toda la bohemia y tal. Y a Mariano de Cavia, bueno, cuando las cogía tan gordas, pues decía que tenía Mariano Cabiez, ¿no? Porque era su estado de borrachera literaria. Él ya disertaba por las calles y Tú tal. primero te vas a sentar en el consultorio, porque imagínate qué disgusto como te receten trinaranjus, ¿eh? Ahí te van a partir por la mitad del viaje a Madrid. Oye, tampoco demos tan mala fama. O sea, quiero decir, que uno tenga sus pequeños devaneos no quiere decir que esté a gatas, ¿no? Permanentemente. Bueno, Antonio, mil gracias. Participaremos, estaremos en la medida de lo posible. Estáis invitadísimos y será un honor. Si tenéis un hueco y os apetece pasar por allí, os trataremos como merecéis. A ver si hay hueco, porque nos dicen algunos oyentes que ahora ya están entrando en la web del Círculo de Bellas Artes y que ya la compra de entradas es imposible o el acceso a entradas. ¿El acceso a entradas es imposible ya? Pues bueno, encontraremos alguna fórmula para que todo el mundo tenga por lo menos la oportunidad de ver a alguno de sus autores en Eñe, seguro. Seguro que sí. Mucho ánimo, mucha suerte y enhorabuena por todo el trabajazo que ha acarreado todo esto. Pues muchas gracias, un placer veros. Y ya te vemos la semana que viene. ¿En algún momento vendrás o sí, vendré abandonadicos? El lunes, en principio. Perfecto, lo tenemos cerrado. Hasta luego. Gracias, hasta la próxima. Seguimos con nuestra terapia de choque para rebajar la temperatura del calentamiento político global que nos rodea. Hemos hablado del Festival Eñe con nuestro querido Antonio Lucas. Y bueno, nuestro ratito de asueto de los viernes, que tenemos un poco abandonado últimamente, si no es por una cosa es por otra. María Hernández, buenas noches. ¿Qué tal, entre María y tú, que no estás nunca, David, y María, que tampoco está, no sé quién. ¿Cómo que tampoco? Pero vamos a ver, no sé quién es un programa de ausencias. No te me reveles, ¿cómo que tampoco está? Aquí estoy todo. ¿Quieres decir que después de las 7 semanas de vacaciones de María Hernández y una ausencia mía por motivos ajenos a mi voluntad? Una ausencia completamente, vamos, no me sale la palabra, pero vamos, es que me has dejado sin palabras, Pedro Narváez. Tiene unos derechos laborales hormonados, María Hernández, entonces... bueno, me callo. Desde el verano, pobre, renqueando. Bueno, vamos bien. ¿Es pregunta retórica o respondemos a coro que bien? ¿Cómo vais? Bueno, pues por si acaso no es adecuada la respuesta, lo dejamos en retórico, no os pregunto mejor. Me centro, si queréis, en lo de hoy, que tiene un poquito de Cataluña, pero solo un poquito, que no cunda el pánico. He huido con desesperación del monotema, de verdad os lo prometo, pero se me ha hecho imposible abstraerme a un vídeo que se ha vuelto viral en las últimas horas, que tiene a Artur Mas como protagonista, el expresidente catalán, que no se significa, no en este vídeo desde luego al menos, por su afinidad con el relato del independentismo de hoy. No hay concordancia con el hilo argumental. De hecho, Artur Mas ha dejado con el cartón al aire a Puigdemont, le ha tirado abajo el tinglado independentista, la tesis de moda de la desmesura policial del Estado. Hay veces que pasan estas cosas, ¿no? Que rebuscando en el baúl de los recuerdos encontramos joyas en los archivos como esta, en la que un Artur Mas, presidente de la Generalitat, defendía, allá por el mes de junio de 2011, la fuerza policial del Estado, mira tú, para defenderse de los mismos antisistema de la CUP que ahora sostienen al gobierno cuando trataron de asaltar, ¿os acordáis?, el Parlamento de Cataluña. Entonces sí, porque estaba él dentro y tuvo que entrar en helicóptero, si recordáis. En cualquier democracia debe poder haber un uso legítimo de la fuerza amparada por esta misma democracia, y eso pasa en todos los países del mundo. Y las policías de los países y de los sistemas democráticos son policías que, amparadas en estos sistemas democráticos, pueden utilizar la fuerza para garantizar causas mayores, para garantizar bienes superiores.
majors per garantir béns superiors. Y el funcionamiento de las instituciones de nuestro país, el funcionamiento del Parlamento de Cataluña es una causa mayor, es un bien superior, porque aquí radica, insisto, la esencia de nuestro sistema democrático. Del nostre sistema democràtic. ¿Cómo te quedas? Amigo, cuando te toca a ti. Bueno, que con los de la CUP se las ha jugado Artur Mas. Le quitaron la presidencia. La CUP impidió que Artur Mas fuera presidente de la Generalitat. O sea, pero bueno, ahora le toca a él y es otra cosa. Coherencia, lo que se dice. Y además también le está haciendo, vamos, los sucesos de que él mismo sufrió cuando tuvo que entrar en el Palau de la Generalitat, que en helicóptero, claro, unos episodios, a ver cómo lo explica ahora. Y actuaron con contundencia los Mossos, pero con bastante contundencia. Pero él tenía la explicación, ¿y ahora lo explica o no? Ya no, ahora no explica nada, claro, como ya no está dentro, pues ya es diferente. Bueno, hasta aquí... También decía, y había un vídeo también por ahí, lo de los bancos, ¿acordaros? También, sí. Que nunca se irían los bancos. Pues mira dónde está. Bueno, hasta aquí nuestra cuota de hoy sobre Cataluña. Esta es la dosis justa y necesaria para no contribuir al empalago. Me voy a quedar, ya que hemos empezado buceando en el baúl esta noche, con un episodio hilarante que tiene también su carga de profundidad, porque aquí nada es inocente. Capítulo del que fue víctima antes del verano el consejero de Hacienda del País Vasco, el señor Pedro Azpiazu, atascado en una palabra en euskera que se le atragantó, palabra se le atrancó hasta que salió del atasco recurriendo al español. Euskal ekonomiaren hazkundeak aurreikusitako desaceleración. Mucho más clarito en español, desaceleración. Pero bueno, no se quedó satisfecho y días después enmendó su atasco verbal con mucho sentido del humor, todo hay que decirlo, en vista de la guasa en las redes sociales y un poco herido también en su orgullo de vasco hablante, ¿no? Para tozudo, el consejero Azpiazu no se iba a quedar sin pronunciar el palabra en cuestión en vasco, con explicación incluida, recomendación del logopeda, decía. Pero a pesar de que me haya dedicado tantos años a esta cuestión, me imagino que muchos de vosotros me conocéis recientemente por un vídeo que ha aparecido en los medios, ¿no? Yo creo que algunos lo tenéis seguramente. Lo que tengo que decir es que lo que me ha recomendado el logopeda es que lo intente. Entonces voy a intentar decir de nuevo lo mismo a ver si me sale. Y si no me sale, que es posible que no, pues entonces lo voy a repetir en otra ocasión, pero hasta que me salga voy a seguir intentándolo. ¿Y es cuál es la palabra? Seguro, ¿no? Desaceleración. Me ha salido esta vez. No lo voy a repetir porque seguramente volvería a meter la palabra. Bueno, lo dijo y no lo repitió por si acaso, porque claro, tiene tela la palabrita. Aquí entretenidos con las cuestiones idiomáticas, con los atascos lingüísticos del consejero Azpiazu. Todo muy oportuno, todo muy oportuno. ¿Y alguna cosa más esta noche? Bueno, pues sí, un capítulo político-meteorológico al que hemos asistido esta semana, cuando, atención, la lluvia que llevábamos esperando desde hace meses, porque los restos del verano ya se hacían un poco insufribles, nos ha pillado por sorpresa. ¿Cómo puede ser esto? Llevábamos esperando que lloviera y de repente... ¿Y no estábamos preparados? No me digas. Esto es el colmo, que en octubre se ponga a llover y que la lluvia nos empuje directos al pelotón del atasco impepinable en Madrid. Bueno, en este escenario, el del atasco imposible de horas y horas en Madrid, en el que os invito a escuchar una demostración de lo que es tener distintos puntos de vista, perspectivas dispares, del indignado atascado y de la optimista alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, con versión, nótese, sensiblemente contraria. Pues el atasco ha sido monumental. Acabo de hablar con el compañero que lleva el tráfico, con el facultativo, el director general de la movilidad, que había habido un incidente. Arturo Soria entero se nos ha ido hora y media. Que la cosa no iba del todo mal, ¿no? Muy atascado. Pero que el tráfico lo complica la lluvia. Sí, por todo lado estaba atascada la ciudad. Bueno, que no sé con cuál de las dos versiones os quedáis, es el dilema, quién dice la verdad, cuál es la versión buena, no es fácil, desde luego. 140 kilómetros de retenciones en Madrid el miércoles pasado, pero la cosa iba... No es por fijarnos solo en lo nuestro, porque invito también a la conversación a Narváez, pero ¿cómo puede ocurrir que siempre que llueve, pero que tampoco eran unas lluvias desmedidas, Madrid sufre un impacto en el tráfico
¿Qué se hace? Bestial. Es una cosa que cambia el mundo. Es como si fuera... Cuando no llueve y hay contaminación, lógicamente. Armagedón sobre está sobre analizado Madrid. el fenómeno. Unos dicen que es porque la gente coge el coche. Hombre, eso seguro. Eso seguro. No, que hay muchos más hay más coches. Eso es, que hay muchos más coches. Que hay accidentes, tal vez, que la gente no sabe conducir con lluvia. Lluvia no, Bien. bueno, aquí llueve poco. En fin, llovió, fue ayer o anteayer. Ya El miércoles, largos el miércoles. Y sí hacían 53 días que no llovía en Madrid. Entonces... sí, pero es impresionante. Luego, además, estos cada estados... vez que hay un pequeño accidente en la M30 la que se lía. Esta tarde, por ejemplo, ha habido uno y había unas retenciones. Un atasco importante. Importante, vamos. O sea que a la primera de cambio se forma la mundial. Bueno, da para una tesis. Da para una tesis, pero no está resuelto, ¿no? La movilidad en Madrid no se ha resuelto de ninguna manera. Solo o como medidas restrictivas, lógicamente cuando hay una contaminación ya insoportable, sí. o pues con medidas de te toca sufrir si vas en... Y aguántate. Sí, pero luego lo de la alcaldesa, que tiene sus grandes momentos de gloria, como hemos podido comprobar esta noche también, ¿no? Sí, de percepción y gloria. Si tú llamas al facultativo y te dice que va bien... No, pues... al compañero facultativo, perdona, David. No al facultativo. Correcto. Al compañero facultativo, que no es lo mismo. Ay, el momento Carmena. Bueno, el viernes que viene vengo, Narváez. Ah, vale. Sí, Hombre, vengo. Yo espero que también, Sí, David todavía me... Hombre, además el viernes que viene... Vengo, ¿no? Vengo. Sí, claro. Vale. Habrá que aliviar en la medida de lo posible las grandes escenas que nos puede dejar un pleno en el Senado. No, el viernes hay un pleno. Además puede... en principio va a ser por la tarde. ¡Qué bien! Con lo cual un atasco. Puede va a haber atasco en Madrid. Puede coger el principio del programa... ¿Y va a llover? Pues, ¿Sabes si va a llover? Vamos a mirarlo eso. ¿Y no hay Radio Estadio, David, para que lo contraprograme o algo, para que no suene? ¿O qué? No hay partido el viernes por la tarde. Yo creo que el viernes informativamente, bueno, el director hará lo que estime conveniente, pero no va a ser ligero, No va a ser ligero informativamente hablando. No va a ser porque las intervenciones es un debate y votación. Sí, el resultado de la votación lo conocemos, o más o menos lo podemos conocer. Sí, lo conocemos. Pero también, bueno, un poco más en serio, aunque ya nos habíamos puesto un poco más lúdicos que conviene, pero yo doy por seguro que habrá respuesta, que estará preparada. A la hora que sea, a las 9 o las 10 de la noche, en Cataluña está preparada la respuesta, porque eso ya será de verdad. Sí, es el impacto definitivo del 155. Sí. Ay. Sí, pero bueno, para que... No solo, hay que decir que no solo libra María Hernández, que en algunas ocasiones tampoco está Caridad García. Pero lo mío es merecido. Yo no respondo por lo de los demás. Tampoco. O sea, ya ni tampoco. Ni nada. Lo mío es merecido, solo respondo por lo mío. Un programa de esta calidad, con la mitad del equipo siempre descansando, no sé, esto es insólito. Y el único pringado soy yo. David Gabás, buenas noches. Gabás, que lleva el hombre ahí años y años picando piedras, es que me parece todo es desconcertante. Está acumulando días libres, Me queda un año y medio por delante para disfrutar de vacaciones. Sí, le dan la condicional. Ya dentro de 4 años le dan la condicional. Sí. ¿Los oyentes por dónde van hoy? Bueno, hoy hemos preguntado, tenemos encuesta en Twitter, qué les ha parecido el discurso del rey Felipe VI en los premios Princesa de Asturias. El 65% de quienes han participado, necesario para estos días. Un aviso para navegantes, el 22%. Un 7%, un discurso más. Comentarios de los oyentes sobre el discurso del rey. Pues Raúl nos escribe un correo en el que dice que creo que desde su primer discurso de Navidad dejó claro dónde quería ir hace 2 años. En Twitter también Julio Cepola dice que ha visto el discurso como un ejercicio más de templanza y de defensa del marco constitucional frente al problema actual del secesionismo. Lo ha dicho bien claro, termina. Fran Fernández también escribe jaque mate en la partida con Carlas. Maverick 1964 está demostrado que a esta altura, para el que no es monárquico y pide que se vote, que tenga cuidado con lo que desea, no vaya a ser que lo deje ahí. Julián Pastor es el único que da esperanza y confianza en la solución de esta crisis, y Luis Casado se pregunta si los representantes de un pueblo pueden relevar de sus funciones a los de otro, ¿significa que tienen más legitimidad? Bueno, que están comportándose conforme a la ley, que también es un elemento de legitimidad fundamental en una democracia, aparte de la parte representativa. Mira, y dice Fernando García, perdóname que me adoro a Anabel, pero tengo una pregunta, ¿nunca duerme? Esta semana se me ha dado mal, te tengo que decir, querido oyente. Esta semana ha sido complicadilla.
no se favorecen las cosas con la actualidad. Más temas. Comentarios sobre la iniciativa que el Gobierno de Cantabria ha puesto en marcha en Suances para que durante el próximo mes se pueda pagar solo con tarjeta o vía app. Antonio, desde Noruega, nos cuenta su experiencia. Hola David, buenas noches. Soy un español que vive en Noruega y he escuchado el tema del pueblo, que no me acuerdo cómo se llama ahora, el tema de las tarjetas, del uso de las tarjetas. Aquí en Noruega lo normal es usar tarjetas. Lo más típico es que el día que necesitas efectivo nunca lleva, como la monedita del carrito del supermercado. Pero vamos, yo que he vivido en España y he vivido con el dinero y vivo ahora aquí con las tarjetas, es muchísimo más cómodo el tema de las tarjetas y los pagos electrónicos que el tema del efectivo en el bolsillo, ¿vale? Bueno, era cuenta de esa prueba piloto que han hecho en Suances, en Cantabria. Y nos llamaba desde Suecia Noruega. También te digo que a través de Twitter Jesús Tresgallo nos dice: ya os cuento yo que hay un porcentaje muy alto de personas mayores en Suances, Cantabria, que no están contentos, así como comerciantes. Sí, lo de poner la moneda en el carrito del supermercado. ¿Y cómo, por ejemplo, harán los tratantes de ganado en Noruega si no se puede llevar el fajo de billetes? También son... Con la gomilla, claro. Son 2.0 también, seguro, Sí. desde hace mucho tiempo. Sí, seguro que lo tienen también resuelto. Bueno, comentarios de los oyentes también sobre el tema de la despoblación del rural, que hemos comentado en la brújula de la economía. A través de Twitter, Charo dice que quizás si hubiera más iniciativas para conectar investigación universitaria con gente del rural, se podrían crear empresas de producto diferenciado. Miguel Giraldez nos cuenta que vive en el rural de la provincia de Pontevedra y teletrabaja para agencias de marketing online, y termina con la etiqueta calidad de vida. Y Advice Hernández nos cuenta que es de un pueblo de 25 vecinos, que además es una pedanía, lo que quiere decir, dice, que estamos el doble de abandonados. Bueno, hay una España verdaderamente abandonada, pero nos hemos hecho eco de esa feria del 10 al 12 de noviembre en Soria, y presentación también el lunes, que va a coincidir con la presentación del Festival Eñe. O sea, todos son actividades el lunes próximo. Culturales. Gabás, bueno, estas son más ya vitales, o se salva un poco el entorno rural o ya definitivamente... Claro, hay las ciudades, por ejemplo, ahí en Corea del Sur hay unas ciudades verdaderamente deslumbrantes, ¿no? Bien. No, digo, toda la tecnología, estamos hablando de la despoblación y tal, el grado de concentración del ser humano en grandes metrópolis, que es insaciable, o sea, cada vez la gente vive en espacios más concentrados y se generan gran cantidad de suburbios, de acumulaciones urbanas, y en Asia, ¿no? Hay una serie de medidas verdaderamente deslumbrantes, renovadoras, todos vinculados a las técnicas de informática, evitar el transporte, o sea, evitar el atasco desde casa, estar permanentemente conectado por internet para cualquier tipo de atención. O sea, es un modelo de ciudad que abunda en la renovación de las relaciones sociales, o sea, que las cambia absolutamente, evita el transporte, evita la masificación en el transporte, el atasco, y es una verdadera renovación. Yo creo que es imposible pensar que en una ciudad como Madrid, por muchas infraestructuras más que hagas, habrá más coches todavía. El crecimiento del coche ha sido siempre ha sido siempre por delante de la infraestructura, con lo cual el atasco está garantizado. Es una gozada, obviamente, ir en agosto en Madrid, pero claro, en agosto en Madrid para pasearse como si fuera uno en esto que dicen los turoperadores, ¿no? En una experiencia, ¿no? Vaya a Madrid y pásese por la M30 sin atasco, ¿no? Esto lo deben con de vender con la que cae Reyero tampoco es que sea un planazo, dar vueltas a la M30 en Hombre, el mes de agosto. Pero fíjate tú, precisamente desde ahí, un poquito más para arriba de donde estáis vosotros, San Sebastián de los Reyes abajo, esos atascos a las 5:30, a las 6 de la tarde, yendo hacia Madrid, son pavorosos. O sea, la gente echa ahí media vida, ¿no? Tan pavorosos como la despoblación, que de lo que estábamos hablando, porque hay una parte de España, la parte despoblada, que sigue en aumento, y dices, bueno, pues cuando se hacen esos planes de apoyo al mundo rural para fijar población, precisamente, pero bueno, vas viendo las estadísticas es el grado de concentración cada vez más grande año tras año, y no hay manera, desde una parte de Galicia hasta Castilla, pues no hay manera, y yo lo puedo entender. Era un joven que ha terminado la carrera dentro de alguna de las provincias castellanas, que se quede. Que se quede, complejo. No decirlo, que se quede. Luego hay también jóvenes y jóvenes, que diría el otro, que están, por ejemplo, en Madrid y deciden irse a León, como Marta García ayer. Buenas noches, Marta. Buenas noches. Pero otra que no está tampoco. Pero vamos a ver,
Anoche nos trataron tan bien en León, que no he tenido más remedio que quedarme. Te has quedado. Y aquí estoy, en Onda Cero León. Bueno, te has quedado porque presentabas el libro esta tarde también allí en León. Claro. Hay que hacer la crónica de esa presentación. Sí, ha sido un éxito. Estaba la librería Artemis, llena. No se cabía de gente dispuesta a hablar de estas cosas que estáis discutiendo ahora, porque ha habido mucha intervención del público, incluso del público más joven. Eso es decir que ha sido lo que más he disfrutado. Niños de 7 y 8 años levantando la mano y haciendo preguntas de cómo iba a ser ese mundo del futuro, si habría máquinas del tiempo, si habría robots, y daban su visión, que era absolutamente fascinante. Así que habrá que plantearse si hacer una versión del fin del mundo tal y como lo conocemos para niños. Bueno, que no te... Esa idea me llevo de León. Claro, te llevas, ¿no? Bueno, pues ya sé que estás preparando, alguna cosa en esa línea. Vamos. Y a lo mejor no hay tantos atascos en el futuro como decís, porque la gente ya no va a querer tener un coche cada uno, sino que los vamos a utilizar solo a ratos y cuando se conduzcan solos, pues a lo mejor ya no nos atascamos. Eso es reyero, de una perspectiva de los delirios estos futuristas. Forista de señor Ford y anclado Eso de delirio no me ha sonado bien, No, si me estaban acusando a mí. Está bien que me defienda, pero me estaba autoacusando yo. O sea que... Bueno, Marta, que aparte de las portadas de mañana, no sé si te ha llegado ya alguna, que supongo que sí. Aquí las tengo. ¿Qué no va a ser portada? A León también han llegado y he buscado a ver si eran portada este boicot del que hablábamos anoche en el Palacio del Conde Luna, el boicot que algunos catalanes independentistas querían hacer a entidades como la Caixa, pidiéndole a la gente que sacara 155 euros de los cajeros para demostrar ese poder de la gente cuando unida. Ningún cajero da billete de 5. O sea que... Claro, eso lo han ido descubriendo a lo largo de la mañana, desde luego. Y fíjate, no van a ser portada, pero sí he visto algún poco de recochineo interesante en las redes sociales con aquellos indignados indepes que subían la imagen del cajero del que estaban retirando dinero diciendo: no soy cliente de la Caixa y fíjate, estoy pagando 2 euros de comisión por retirar 160 euros. Así que a lo mejor hasta la Caixa ha ganado dinero con todo esto de la cantidad de gente que ha ido. Bueno, lo que han perdido son ellos, eso es evidente. No es portada tampoco ni siquiera de los diarios independentistas. Cuenta mañana Javois en El País, me ha gustado mucho esta columna que ya está colgada online, que de una revolución que pide sacar del cajero a final de mes 155 euros para regalarse un capricho si no sabe qué hacer con él, hay que esperar cualquier cosa. Me ha gustado como reflexión esa revolución de las élites que piensan que 155 euros se pueden disponer así como si no quiere la cosa. No somos nadie, Marta García ayer, ni sacando 155 ni nada. Me vais a permitir que siga con el tema, es muy difícil escapar de él, pero no somos nadie porque si se habían confiado los organismos del marketing indepe con la imagen que tenían en la prensa internacional, esta semana basta echar un vistazo a, por ejemplo, al Washington Post o al New York Times para ver que esa imagen tan positiva que tenía el independentismo parece estar cambiando. Hoy en el New York Times hay una imagen de una ciudad dividida en una tormenta política. Habla de Barcelona y habla del Barça también, de cómo los seguidores que no comulgan con ese independentismo están teniendo muchos quebraderos de cabeza de hasta qué punto apoyar o no al club. Eso ya está en la prensa internacional, como también está el Washington Post, que hoy mismo publicaba las noticias falsas del 1 de octubre. Puigdemont se ha tenido que conformar con retuitear el Daily Express, que no es un diario que tenga precisamente buena fama, como tampoco los blogs que he visto que ya está Julian Assange promocionando, porque diarios de mucho prestigio no están dándoles bola. Bueno, Julian Assange me parece uno de los personajes en todo esto más a estudiar. Bastante siniestro, ¿no? Está resultando. La conexión parece con Putin ya bastante clara, ¿no? Con Rusia. Yo creo que por ahí va también, y ahora cuando han despertado los medios americanos, que ya han sufrido esto cuando hablaban con la campaña. Bueno, Alemania para las elecciones, acordaos que activó todo un protocolo para frenar los bulos que se promueven desde Rusia, también para desestabilizar otras democracias, que de estos quería hablar también. Que no hablamos lo suficiente, David, de las elecciones en la República Checa, que son mañana. Pues vamos, la primera noticia que tenía de las elecciones en la República Checa, menos mal
que eres una conciencia crítica y avezada. Pues también es una rebelión contra los políticos tradicionales, no sé si ese tipo de rebelión os suena, y el que parece que se va a llevar el gato al agua es Andrej Babis, un multimillonario que entró en política hace unos años, que es el dueño de los principales periódicos de la República Checa, que es populista, según leo. Según estabas diciendo, ya me estaba empezando a inquietar. Es un poco berlusconiano, es el segundo hombre más rico de la República Checa y, bueno, en sus mítines habla contra la Unión Europea, para que os hagáis una idea, y ha sido acusado de haber recibido ayudas de forma ilegal, precisamente de la Unión Europea, a la que critica. Madre mía, personajeo. ¿Qué me estás contando, Marta García, ayer que no me dejas ningún alivio? Bueno, pues que se ha agotado el 155 de la Lotería de Navidad. Qué bueno eso. ¿Qué os parece? ¿Qué os parece? No sé si es un número que inspire suerte. Me parece muy español. O sea, sí, de sacar de las, iba a decir, bueno, de las tragedias o de los asuntos desagradables, sacarle la punta pero además, humor o la chispa. Pero sobre todo ha sido medio solicitado en la misma Cataluña, ¿no? Es donde más presente lo tienen. Claro. Pero bueno, a mí me llama tanto la atención, pero que ha sido como una especie de automatismo. Pero siempre pasa todos los años, ¿no, David? Quiero decir, cuando hay alguna movida de estas, siempre la gente se busca, en fin, el día que ha pasado una tragedia, el día de un atentado, el día del 155, pues lo que sea. Marta, ¿ya has seleccionado una portada de la semana? Sí, he seleccionado una portada de la semana que seguro que te hace mucha ilusión saber que es del New Yorker. Del New Yorker, hombre, estaba tardando el New Yorker en aparecer. Hombre, pues es fabulosa. Es un portadón. Es un portadón de esto que estábamos hablando, del futuro. Son los robots bastante antropomorfos, un poco estilo Terminator, pero también los hay así R2D2 que van rodando de manera mucho más de andar por casa, con mascotas por las aceras de una calle que parece un poco Nueva York del futuro, que las mascotas también son robóticas, son perros así como de máquinas, que le están echando una limosna, unas tuercas parece, al único humano que aparece en la escena, junto con el único perro así vivo que también aparece, y parece, según esta propuesta, que en el futuro serán los robots los que lleven los vasos de Starbucks y vayan paseando con prisa por la acera dando pequeñas limosnas al humano que está ahí sentado. Dice el dibujante que lo ha hecho, el Johnson, R. Kikuko Johnson, que no tiene miedo de que las máquinas vayan a ser los dibujantes de viñetas del futuro, que les faltan las máquinas todavía aprender a ser neuróticas para poder hacer bien ese trabajo. Y me ha gustado la reflexión. Es muy, muy, muy interesante esta portada. Bueno, disfruta de tus horas en León, Marta, y Anabel, Paco, Pedro. Hasta la próxima. Hasta la próxima. No quiere aplicarlo y ahora lo activa y mañana lo va a activar y conoceremos las medidas, pero sabemos que los plazos se van a alargar, que luego va al Senado, que hasta final de mes no se hará de alguna manera efectiva, quiere decir que todavía... Bueno, es una semana, tampoco es... Quiero decir que todavía hay un tiempo de reacción. Te puedes ir un poco más. Tiene ahí un tiempo de reacción también por parte de la Generalitat, que no sabemos si para qué lo van a utilizar ese hoy tiempo. Nos han dicho sobre los tiempos, ¿no? Para no confundir a los ciudadanos. Hoy nos decían en el Senado, de manera oficiosa, pero, en fin, es la previsión, fuentes oficiales, aunque en fin, si la información era oficiosa, no la querían hacer pública, es que lo tienen todo previsto para que el Pleno del Senado se celebre el próximo viernes y apruebe las medidas que mañana van a salir del Consejo de Ministros y que irán a la mesa del Senado, y se abre, pues para que los ciudadanos así no se aburran, pues hay unos trámites que nunca se han hecho, están escritos en la Constitución y en el artículo 189 del reglamento del Senado, un poco farragosos, no tanto farragosos como de cierta complejidad, porque se tiene que reunir una comisión que podría ser la General de Comunidades Autónomas, pero ya nos dicen que seguramente no será esa comisión, porque permite el reglamento que sea una comisión hecha ad hoc, a propósito, sí, que se para esta función, específicamente para eso, efectivamente, y es lo que se va a hacer, lo que nos decían hoy, que es lo que lo consideran más oportuno. Bueno, ¿por qué lo consideran más oportuno? Porque la de la Comisión General de Comunidades Autónomas
pueden venir cuando quieran todos los presidentes autonómicos, y no es por impedir que vengan, sino porque por ir aliviando un poquito ir aliviando, efectivamente. Pueden enredarse un poco más, pueden enredarse más todavía de lo que está, imagínate, depende de quién venga, ¿no? Hay una cuestión que, en fin, que señala un poco la contradicción en la que se ve inmerso el gobierno ante la aplicación de la ley y sus consecuencias, ante la necesidad de aplicar la ley y que esas consecuencias sean inevitables y quizás durante un tiempo, negativas o difíciles de aceptar desde todos los puntos de vista, desde el punto de vista de la opinión pública, fundamentalmente, que yo es lo que creo que está manejando permanentemente el gobierno, ¿no? Pero hasta ahora Rajoy ha evitado, primero ha intentado que aquellos que no le querían acompañar en el viaje finalmente estuvieran en el mismo barco. Eso lo ha conseguido de una manera mucho más beligerante por parte de Albert Rivera, más sinuoso, pero al final del mismo tenor Sánchez, pero ha estado evitando permanentemente la posibilidad de la aplicación del célebre por nombrado en todas las barras de España y en todos los lugares de España, desde hoteles hasta campos de fútbol. Todo el mundo habla del 155 permanentemente, pero ha evitado la aplicación de ese artículo. Ha intentado, efectivamente, al menos desde el punto de vista de la dramaturgia, de la representación política, que quedara muy claro que él no tenía una voluntad, pese a aquellos que le achuchaban, desde el presidente de FAES, el presidente Aznar, ¿no? Pero ahora el cambio de patrón es evidente. O sea, en el momento en el que se diseñen una serie de medidas, esas medidas se tienen que explicar para que acaben normalizando, acaben llevando el régimen autonómico de nuevo a una vigencia que en estos momentos no está clara en Cataluña. Y eso es lo que ahora se le exige al gobierno y a sus socios de la parte más constitucionalista que hay en el Parlamento, en el Congreso de los Diputados. ¿Qué van a aplicar y cómo van a justificar el reverso o los efectos secundarios de esas medidas? ¿Y en qué plazo se plantea que eso pueda tener efectos? Y luego, yo creo que también hay una función social de los medios, yo creo que hay una función social del periodista, y en estos momentos creo que es más necesaria que nunca, ¿no? El hecho de que se expliquen bien las cosas para que no se dé permanentemente alas a aquellos que quieren romper los más elementales principios de la convivencia. Pero eso quizá, Paco, ya llegamos un poquito tarde. Pero es que me parece que hay que empezar a aplicarlo, David, porque estamos hablando de... Hay 2 millones, oye, se institucionaliza el millón como el millón del Rocío. Oye, hay 1 millón en el Rocío, hay 2 millones, oye, pero con esta capacidad para amonedar permanentemente, para hacer moneda de cambio de unas cifras que están por discutir, o sea, y se dan por buenas permanentemente, ya entran en el campo y dicen, oye, son 2 millones. Pero se dan por bastante buenas. Pero además son 2 millones, perdona, Paco, Anabel, pero además 2 millones uniformes, o sea, no hay discrepancias entre ese universo, no hay posibilidad de arrepentidos, no hay posibilidad de gente que diga, oye, he tenido un mal año, creo que la realidad está contestando a aquellos que me llevaban por el mal camino. No, se da por hecho como si fueran absolutamente monolíticos, o sea, que no hubiera posibilidad. Pero la única posibilidad de comprobar eso son unas elecciones. Pero ya las anteriores, Pero tú no crees que lo que se está viviendo en Cataluña en estos momentos, con la cantidad de gente que está viendo la realidad palmaria sobre las propias circunstancias económicas, sobre la salida de símbolos tan, digamos, constantes en los últimos años de la vida catalana, como el Sabadell o la Caixa, como normas institucionales. Haber, por supuesto, titubeos, ¿Cómo es posible que eso no tenga...? Yo entiendo que hay un nacionalismo identitario, sentimental, que puede estar representado fundamentalmente en Junqueras. Alguien que dice que tiene que pagar el precio de la libertad. O sea, pues si tienes que pagar el precio de la libertad, ya a ti todo es un kamikaze, ¿no? Es un samurái. ¿Qué más da? Si sigas hacia adelante. Pero dentro de eso, Pedro, hay una banda de afectos que también se tienen que combinar, por mucha radicalidad que haya en eso, por mucho, digamos, odio contra lo español, se tiene que combinar con el sentido práctico de la asistencia. O sea, si yo no tengo para seguir hacia adelante, si me cierran los bancos, si me están llamando permanentemente al desorden, si lo que acaba gobernando la Generalitat es un grupo que está claramente al margen del sistema, eso, la gente de a pie, aquellos que creen que la revolución es llevar a sus hijos al colegio, pensarán que no van por el buen camino. Bueno, pero eso es un escenario en el que todavía no estamos, porque todo esto de la aplicación del 155 desembocará en una cita electoral que hoy... Ha estado bien, la verdad que ha estado bien como preludio de lo que va a ocurrir mañana. Sí, a mí me parece que hay la inauguración tardía de un reinado. El hecho de que cada rey se enfrenta a unas determinadas circunstancias adversas y en eso conserva su sello dinástico.
y en este caso se funda ese sello dinástico de Felipe VI ante las adversas circunstancias que atraviesa el país. Y de esa manera yo creo que hay una forma de encarar el futuro de una manera más moderna, alejado del peso del pasado, todavía con una cierta presencia en el presente de Juan Carlos y de su forma de hacer, o sea, esa forma de, en fin, borbonear o hacer Juan Carladas, ¿no? Tratar de... ¿Pero tú crees que es homologable este discurso a un No, yo lo que creo... Digo que hay una ruptura claramente que se hace mucho más evidente, o sea, hay un cambio de patrón, hay un cambio de estilo que comienza en la fecha histórica del comienzo del reinado de Felipe VI. Pero luego hay, en estos últimos 15 días, si se quiere, estos últimos 20 días, hay una apuesta de futuro, un sello con el destino de hacia dónde quiere ir Felipe VI ante esas circunstancias adversas. Un paso hacia adelante, una forma de encarar la modernidad, no solo de él, sino también de la reina, de Leticia. La forma de comportarse ante el público, la forma de encarar esa constitución que habla de un país perfectamente homologable con el resto de Europa, que ahora Europa, al contrario de lo que ha pasado durante largos siglos, no abunda en la leyenda negra, sino que tiene que refrendar que efectivamente lo que tiene España es una leyenda áurea, una leyenda dorada, donde hay un componente democrático exactamente igual de homologable que en el resto de los países. Y en ese sentido yo creo que esa integración que hace Felipe VI con respecto a la presencia democrática que representan Tajani y sus compañeros es quizá lo más significado que hemos visto durante todo el proceso de puesta en marcha de su reinado. ¿Cómo le aplaudía a Rajoy? Perdona, Pedro, que te he reído, pero era este inciso, ¿cómo le aplaudía a Rajoy? Le aplaudía a todo el mundo porque se puso todo el mundo en pie, ¿no? Cuando ellos pronunciaron su discurso, ¿no? Fue el momento, digamos, crucial, ¿no? Cuando todo el mundo se puso en pie ahí, apoyando a los líderes europeos, apoyando al rey y apoyando a lo que va a hacer el Estado, está claro, ¿no? La verdad es que Puigdemont esta noche, en vez de pedir la salida de España, debería pedir la salida de la Unión Europea directamente, ya que él dice que podría quedarse dentro, porque ha quedado completamente ridiculizado y además solemnemente por parte, ya no solo ya por parte de los líderes europeos, también por lo que ha dicho el rey, por todo, ¿no? Se ha quedado muy claro, no solamente en Oviedo, también antes en Bruselas, donde había estado el presidente del gobierno, y que donde ha habido una unidad casi sin fisuras, ¿no? Aparte del belga díscolo, casi que también se debe a su parroquia, quiere decir, el belga hay que valorar que se debe a su parroquia. Por supuesto, y luego está claro lo que decía Anabel. Hizo muy bien Rajoy en no aparecer el mismo día que se anunció la carta de Puigdemont, ¿no? Con respuesta a la carta de Puigdemont. Yo creo que han ido un poco de la mano en este sentido la Casa del Rey, la Casa Real con el Gobierno, para medir un poco los tiempos y ver cuándo se anunciaba, cuándo se decía, después de venir de Europa, después de los premios Princesa de Asturias. Quiero decir que estaba todo englobado en una escenografía para que todo sucediera mañana. Mañana, pero antes de mañana, que ahora os pregunto por mañana, conexión con Paco Paniagua, que ha conocido muchos premios Príncipe de Asturias y los premios Princesa de Asturias también, desde que así se llaman. ¿Cómo estás, Paniagua? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Carga de profundidad ha habido hoy en el discurso del rey sobre Cataluña, tiempos para la responsabilidad, nuestros ciudadanos lo merecen, y mensaje en clave integradora también. Cataluña es y será una parte esencial de la España del siglo XXI. Es uno de los titulares más claros del rey hoy. Eso son. Además, fíjate que cuando nos han pasado el discurso con embargo, pues veías, ya se notaba la tensión entre los periodistas, subrayando, viendo, o sea, que se veía que había calado, ¿no? Entonces se notaba, ¿no? Cuando es un discurso de más importancia que otros años, ¿no? Pues los titulares los decías tú antes, pero repetimos algunos. Cataluña es una parte esencial. El rey ha dicho eso de que es inaceptable el intento de secesión por parte de Cataluña. Lo que hemos construido juntos, ha recalcado con palabras con énfasis, ha sido gracias al entendimiento entre todos y porque no nos hemos saltado la ley. Y ello ha sido posible gracias a una España cimentada en el deseo sincero de convivencia y de entendimiento. Una España en la que todos sus ciudadanos, cualesquiera que fuesen sus ideas, donde quiera que nacieran o vivieran,
tuviesen la oportunidad de encontrar su lugar en paz y libertad, sin temores ni miedos. Sin temores ni miedos a la imposición ni a la arbitrariedad, alejados del rencor y de las fracturas. Sin temores ni miedos, decía el rey. Alguna pincelada más. España, reconocemos, es un proyecto común de todos, ha dicho, hay lugar para todos, pero sin rupturas. Y sobre todo, me llama la atención, al final del discurso, cuando ya parece que todo estaba más relajado, ha dicho una frase muy interesante, ha concluido llamando a la responsabilidad de todos. Y en estos tiempos duros y difíciles que vivimos, es necesario más que nunca reivindicar los principios democráticos en los que creemos y en los que se sustenta nuestra vida en común. Son tiempos para la responsabilidad. Nuestros conciudadanos lo merecen, lo necesitan y lo exigen. Unos ciudadanos que desean convivir y progresar en paz y que diariamente ofrecen un gran ejemplo de sacrificio, de entrega y compromiso con su... Parece que los que están en la pomada, en el ajo y en el conocimiento de la desembocadura del 155 apuntan que es un proceso electoral para finales de enero, decía hoy Albert Rivera. Bueno, pues eso quiere decir que la aplicación del 155 va a tener un mes de actuación y va a terminar en convocatoria electoral. Son 50 y tantos días los necesarios para una convocatoria de ese tipo. Sí. Vamos, yo creo que lo que va a salir mañana, no sé la información que tiene, que maneja, creo que es buena Pedro y Paco, pero van a ser una serie de medidas. Vamos, tú en tu introducción has dicho la más fuerte, claro. Cesar al gobierno de la Generalitat, claro. Destituirlo, relevarlo, no sé cómo que la expresión que se utilizarán, pero es esa. Y junto a esas medidas de relevo del Consell estará la invocación, creemos, que hará el presidente del gobierno a unas próximas elecciones. Pero están dentro del Pero en el paso paquete, entre una cosa y otra falta una cuestión. ¿Qué órgano se encarga de suplir las funciones de efectivamente, ese pues gobierno lo que nos cesado? contaban esta tarde algunos ministros que ya están preparados es ministro a ministro, ministro a consejero, a hacerse cargo cada uno de la consejería que va a ser relevada. Pero eso tendrá que tener un decreto de estructura o algo parecido. Pues o de algo designación. parecido. El detalle administrativo no nos lo han querido explicar, pero sí lo que nos han dicho algunos ministros es que ellos están preparados para hacerse cargo de las consejerías. También nos han dicho, esa es otra parte del asunto, también nos han dicho que físicamente no se van a trasladar, ni mucho menos porque han insistido mucho en el gobierno que querían hacer las cosas con prudencia. Entonces, ¿a quién le toca? Pero habrá una figura, para una figura que coordine, que represente. Ministro especial, un ministro especial, pero también nos dicen, ya lo veremos, esta es la parte más, no sé si Pedro va a tener otra información, más difícil de ajustar, porque cada vez que decías un ministro especial, un ministro no, le quieren que va alguien que va a coordinar. Claro, le quieren, pero lo que no quieren es decir Puigdemont es sustituido por una especie de virrey, no. Alaraca, aspavientos, todo esto poco, todo muy sobrio, incluso con un bastante fuerte ya es la medida de destitución, como para encima darle más realce. Por lo menos esa es la tesis que nos dicen en el gobierno, algo así, pero sin alguna figura tendrá que tener, algún apellido, algo, claro. Pero más que nada coordinador, porque si va a ser Moncloa, va a ser el primero. Los ministros ya en cada área ya se ocupan, y luego la de presidencia. La de presidencia del gobierno, pues para eso está el presidente del gobierno de España y la vicepresidenta, pero que tampoco es que nadie va a ocupar ningún despacho, y pues a mí me hablaban pues de que se haga cargo de la consejería, pues no vamos a decir nombres, de distintas consejerías, pues subsecretarios, secretarios de Estado. Es decir, los gestores de los propios ministerios. Gestores de los propios ministerios. Los técnicos, ¿no? Es muy importante. Luego hablamos de las elecciones, que es otro tema. De Interior.
y la Sí. de economía. Y la de economía, efectivamente. Es Interior y evidente, economía. ¿no? Esa es la más importante. Y luego el control también. Educación, no la abandones. Del Parlamento, el control, Pero no van a el control cambiar. del Parlamento por parte del Senado, ¿no? También. Quiero decir que los diputados van a seguir allí. El gobierno será destituido, pero no los parlamentarios. Los parlamentarios han sido elegidos y tendrán que seguir allí. Otra cosa es que puedan llevar a cabo labores legislativas o quién le hace el control a estos parlamentarios, que será el Senado vaya. Bueno, yo creo que por una vez va a valer para algo, ¿no? Sí, hay un empeño en un matiz técnico, claramente. O sea, que el perfil del gobierno de gestión que se pretenda poner encima de la mesa sea de un matiz claramente técnico, alejado de cualquier rasgo que pueda identificarlo, aunque sea así, con una cuestión de dos administraciones estatales, sino como alguien que viene a resolver un problema de altura doméstica, de intensidad doméstica ciertamente desaforada, alta, ¿no? Entonces, bueno claro que tampoco se puede significar esa doble legalidad en la que algunos quieren trabajar con que se vea un gobierno de carácter muy político para sustituir al cesado para un tiempo limitado. No sé, yo creo que no sé, la presencia en Cataluña tiene que habilitarse, o sea, realmente tiene que haber una presencia que deje claro que efectivamente eso no es así, o sea, que hay una legalidad restituida, hay una legalidad restablecida, y evidentemente también va a haber una contestación por parte de ya la ha habido virulenta con la celebración del referéndum, muy virulenta, y va a haberla también, ¿no? En este caso. Muy virulenta todavía no, Paco. Hombre, no virulenta, quiero decir, ha habido episodios. Yo creo que el 1 de octubre se ha saldado con una cierta virulencia en las calles, ¿no? Y unos episodios que han señalado claramente hacia dónde puede ir, por ejemplo, la jerarquía de los Mossos Escuadra, ¿no? Una resistencia a moverse, claro. O sea, resistencia a moverse. Claro. Ese va a ser la diferencia de una restitución histórica, una Generalitat que el año 30 no tiene tantas competencias, no tiene ese desarrollo estatutario, no tiene el riego, la ramificación en tantas consejerías, no tiene ese poder que se ha ido extendiendo al punto de hacer simulacro de un estado paralelo en muchas partes de Cataluña. Claro, es que la diferencia de esa implantación es muy notable. Entonces, esa operación yo no creo que sea... entiendo que tienen que hacer también esta representación, pero citar que la operación, o comprometerse como reclama el PSOE. Son las 8, son las 7 en Canarias. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Tenemos brújula de viernes, brújula en la víspera de la aprobación en Consejo de Ministros de las medidas que contempla el artículo 155 de la Constitución. Y esta tarde, a esta hora, en el Teatro Campo Amor de Oviedo, se ha convertido en el epicentro de nuestra vida política y también de nuestra atención. Allí están las instituciones europeas, premiadas con el Princesa de Asturias. Allí está el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, que ha volado desde Bruselas con las autoridades comunitarias. También están Lelutier, también están los All Blacks. Y a esta hora, quien está en la toma de la palabra para poner punto final a este acto en el Teatro Campo Amor es el jefe del Estado, el rey Felipe VI. Un discurso en un momento importantísimo, quizá el momento más importante, desde luego, de su reinado, pero también de nuestros 40 años de democracia. Si en su mensaje a la nación del pasado 3 de octubre hizo una llamada nítida a las formaciones políticas constitucionalistas para que dieran los pasos necesarios, hoy es importante escuchar lo que diga el monarca para ver cómo afronta como jefe del Estado y cómo se enfrenta a la situación que nos va a tocar vivir en los próximos días. Después de esa aprobación en Consejo de Ministros de las medidas que contempla el artículo 155 de la Constitución, de su aprobación en el Senado, muy probablemente el viernes que viene, y de lo que supone cesar a todo un gobierno, como es el gobierno de la Generalitat de Cataluña. Aquí estamos con Anabel Díez. ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches. Ya casi no vienen los lunes, ya... No sé qué pasó, no estabas, una vez estabas fuera, una semana, y la otra semana
había fútbol y esta semana no sé qué pasaba. Ha sido, bueno. Muy bienvenida en viernes también, claro que sí. Tiene abandonado David. Los habituales de los viernes son Pedro Narváez, buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Y Paco Reyero, buenas noches. Me doy cuenta que hago el programa sin el presentador la mitad de los días, según lo que ha contado Anabel. Bueno, vamos a ver. Nunca está el presentador. Digo, bueno, no sé, será un replicante. Hay que echarle un lazo. De nuevo. Por favor, cualquiera que os oiga, que estoy por ahí todo el día de picos pardos. Bueno, se habla de la doble de Melania Trump. ¿Quién no dice que David del Cura no tiene un doble? ¿no? O sea, bueno, ayer estuvimos de picos pardos, efectivamente, con los León, buenos amigos de León, ¿no? Allí. Sí. Un festejo informativo. Pudimos protagonizar. Bueno, supongo que estáis los tres preparados, cogeréis aire este fin de semana, porque la semana que tenemos por delante es intensa. Y mañana mismo, sin ir más mañana lejos, mismo estamos ya en perfecto estado de revista, trabajando todo el día. Mañana Consejo de Ministros extraordinario para acordar las medidas del 155. También, bueno, habrá que decir que saldrá de ahí una exposición de motivos de por qué se toman las medidas que contempla el 155. El lunes hay junta de portavoces en el Parlamento catalán que podría fijar fecha y orden del día de un pleno en el que, según determinadas fuentes, se declararía unilateralmente la independencia, esta vez sí que sí. Luego, a finales de semana, pleno en el Senado, ya para aprobar definitivamente las medidas que contempla lo aprobado mañana. La ejecución de las medidas. O sea, en una semana ya tenemos el 155 en marcha. Con este escenario sobre la mesa, era imposible abstraerse hoy en Oviedo en la ceremonia de los premios Princesa de Asturias en el discurso del rey Felipe VI. Ahora enseguida vamos a conectar con Paco Paniagua, pero quiero pediros una opinión sobre lo que habéis escuchado hoy al monarca. Anabel. Sí, yo ahora que a toro pasado, que siempre los periodistas nos parecemos a los economistas, vemos las cosas mejor, pero hubo ciertas críticas al presidente del gobierno, Mariano Rajoy, del por qué no había hecho el Consejo de Ministros el jueves y había anunciado las medidas. Bueno, pues ahora, después de escuchar al rey, mejor que haya sido así. Mejor que hoy el rey haya tenido su espacio con un discurso importante, profundo, como no puede ser otra manera, de unidad de España, del preanuncio de que la legalidad constitucional y estatutaria se restablecerá, pero es mejor que lo que ha dicho hoy el rey no hubiera estado precedido de las medidas del Consejo de Ministros, que no nos cabe, ¿verdad?, la menor duda de que tendrán una respuesta desde por parte de los partidos secesionistas y de las autoridades catalanas, pues muy duras mañana. Mañana tenemos que estar preparados para eso, porque serán bastante duras. Entonces, el mensaje del rey que haya sido hoy antes de que se tomen las medidas, porque es como iba a decir un preaviso, pero es un preludio de decir, bueno, lo que viene no va a ser fácil las medidas que se van a tomar mañana, pero bueno, son necesarias, son imprescindibles, y España seguirá estando unida y Cataluña seguirá siendo, y todo en un marco europeísta, y en un marco fundamental, que yo lo haya dicho delante de tres autoridades europeas como las que han recibido el premio Princesa de Asturias de la Concordia, en fin, para que ya estaban imbuidos de cuál era la respuesta de Europa ante la gravísima crisis que vive España en estos momentos, pero yo creo que después de escuchar al rey, aún más es importante que le hayan escuchado. Bueno, pues una vez más, igual que el rey, ya terminó el rey, pues han pasado, creo, 14 días desde que el rey... Desde el día 3, sí, 3 de octubre. No, más, entonces estamos hablando 17 días. Sí, 17 días. 17 días, sí, efectivamente, fueron 2 días después del 1 de octubre, del referéndum, lo que fuera, que sucedió ese día, que ya fue un aldabonazo lo que él dijo, y esto, pues...
pues yo creo que ha sido una manera magnífica de concluir y además un mensaje muy tajante y en fin, que ha calado desde luego. Bueno, esto en el mensaje era importante también la imagen, lo estábamos comentando aquí en tertulia, la imagen que se ha logrado, que se buscaba expresamente los reyes junto a las principales autoridades europeas, el presidente del gobierno, todos juntos, la foto de respaldo de la unidad de Europa con España y también el otro significante, es decir, que Puigdemont está solo en su afán por seguir en la Unión Europea. Claro, yo diría que es una imagen con doble sentido, ¿no? De un lado hacia Cataluña y sobre todo también, quizá a mi modo de ver, hacia también los grandes medios internacionales que algunos han hecho algunos análisis pues que nos han sorprendido en algunos casos, ¿no? Entonces, con esta imagen se quería dar de los reyes, el presidente del gobierno, todas las autoridades de Europa unidos aquí en una causa y el mensaje de unidad que se quería trasladar, desde luego, estaba clarísimo y sobre todo de apoyo de Europa a España con Cataluña dentro. Y luego el simbolismo también, que destacaría de la presencia del presidente del gobierno, Mariano Rajoy, era su primera vez, pero es que hacía 36 años que no venía un presidente del gobierno a los Príncipes de Asturias y fue Calvo Sotelo al inicio, o sea, imaginaros entonces. Y luego me ha llamado mucho la atención también, me gustaría recalcarlo si nos importa, el discurso del presidente del Parlamento Europeo, de Tajani, un pasaje solamente, porque, bueno, él ha hablado de los episodios nacionalistas que están saliendo a flote en Europa, de que no hay que levantar fronteras entre los europeos, ha denunciado también, de paso, la situación que se vive en Venezuela, pero mirando hacia Cataluña hay un pasaje muy, muy contundente y es que ha dicho que las leyes se cumplen. Ahora los europeos nos discutimos con armas. Lo hacemos en torno a una mesa en la que negociamos según unas reglas aprobadas entre todos. Dialogamos dentro del derecho. La Unión Europea no tiene una policía que tenga que ejecutar las decisiones judiciales. No es necesario. Cuando el Tribunal de Justicia dicta una sentencia, se aplica y punto. Eso se lo podían decir también a Puigdemont con respecto al Tribunal Constitucional y todas las leyes que se saltan a la torera, ¿no? No, la verdad es que ha sido contundente, ha sido muy aplaudido el presidente del Parlamento Europeo. Bueno, Paco, y antes de despedirte, no sé si el resto de premiados han quedado un tanto eclipsados porque había un alto componente institucional, había un poderoso componente económico, pero también estaban Lelutier, que han puesto el toque de humor, la sonrisa, e incluso la parte visual de las jacas de los All Blacks. Pues sí, la verdad es que esa parte al principio ha quedado un poco deslucida, pero luego, si se recuerda la ceremonia, sí que han tenido sus momentos muy interesantes. Del discurso de Marcos Munsto, pues ha sido, él ha reivindicado el humor también para la convivencia y ha arrancado desde luego las carcajadas del público porque ha dicho que ellos siempre eran felicitados cada vez que quedaban como candidatos al premio, ¿no? Pero que no lo ganaban y ahora que lo han ganado, pues que ha pedido un poco pues con tono humorístico a sus amigos ahora que no les olviden. Y luego ha dicho al final que en ningún caso ellos iban a nada que decir sobre la sabia decisión del jurado de concederles el premio, ¿no? Y desde luego el momento visual, como decíais, era pues el del equipo de rugby de Nueva Zelanda quitándose las chaquetas, quedándose en camisa y bueno, pues ese ritual maorí típico de ellos, la jaca, que era el momento. En fin, que han dejado a todo el mundo ahí con la boca abierta haciendo este espectáculo y podían irse mañana a las puertas del Palau. Sí, Paco, se ha visto la imagen del rey y de la reina Leticia, sí, vamos, conteniendo la carcajada casi, ¿eh? Sí, la verdad que sí. Y luego Juncker hizo también un amago, ¿no?, de quitarse la chaqueta también al final cuando estaba saludando. Ahora ya la fiesta está casi terminando, ya se ha marchado el presidente, algunos de los ministros que se han ido, ya también Dastis, estaba la ministra Tejerina, Méndez de Vigo, ya se están yendo y mañana además los reyes siguen aquí porque los reyes continúan una visita al pueblo ejemplar y bueno, pues ahí tiene un pequeño discurso el rey, pero bueno, ya suponemos que es en tono más festivo, entonces bueno, de otro cáliz. Sí, digamos que mañana el protagonismo le toca al presidente del gobierno. Paco, disfruta de lo que queda de la fiesta, todavía... Pues algo quedará todavía. Pues además claro está sí. en el patio, en el claustro del Hotel Reconquista, como hacía bueno, pues está muy bien. Qué bien, qué agradable. Pues trata de aprovecharlo. Hasta luego. Bueno, y hay que fijarse en el día de mañana, Consejo de Ministros a las 10 de la mañana y después habrá una reunión de la Mesa del Senado que tendrá que convocar
Pues primero, la Comisión General de Comunidades Autónomas, donde se va a estudiar esas medidas del 155, y luego el Pleno, donde se tendrán que aprobar. Ahí para la aprobación no va a haber mucho problema, porque el Partido Popular tiene mayoría absoluta. Rajoy insiste, si se ha llegado a este punto es por la irresponsabilidad de la Generalitat, porque el gobierno dice hecho todo cuando estaba en su mano y que Puigdemont pues no ha dejado otra salida. Insisto, hemos sido enormemente prudentes, hemos pensado mucho las cosas, lo hemos advertido y lo hemos avisado, pero si hay algo que no se puede aceptar de ninguna de las maneras es que un gobierno incumpla la ley sabiendo que está incumpliendo la ley. Bueno, es que hay mucha gente que le ha acusado al presidente del gobierno de ser demasiado prudente. Eran muchas las voces que le empujaban a actuar ya. Y sin embargo ha esperado, como él ha dicho, hasta el último momento, cuando no le queda más remedio. Y está claro que el responsable de que se aplique el 155, que nadie quería aplicar, es el presidente de la Generalitat, bueno, ¿no? Que nadie. Albert Rivera lleva una temporadita queriéndolo, pero bueno, en un principio nadie lo quería, ¿no? No, sí, claro. En principio nadie lo quería y al final pues se va a aplicar porque no hay más remedio. Está claro como debe ser. Nadie lo quería, empezando, Pedro, como bien sabes, el presidente del gobierno. Por supuesto.